Rubí la corona eterna 281, 298. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 281. Jaune no estaba seguro de lo que esperaba sentir cuando la espada la golpeara. Ozma la había llamado inmortal, pero no tenía idea de si eso significaba que su cuerpo era tan sólido como una montaña, o si su cuerpo podía sanar, o si era su alma la que se transmitía en una medida como la de Ozma. No sabía si cortaría la carne o rompería alguna barrera mágica, pero atacó de todos modos, y con toda la fuerza que pudo reunir, con el objetivo de cortar desde el hombro hasta la cadera y cortar la columna vertebral en el proceso. Lo que recibió fue el repugnante impacto de una espada sobre un cuerpo humano sin aura. La repentina tensión de la hoja al atravesar la carne, los músculos y hundirse en los huesos. El chapoteo y la burbuja de sangre que se elevaba alrededor del acero, y el peso sobre sus brazos cuando Salem cayó de rodillas, casi arrancándose la espada de las manos. Era una sensación que odiaba, pero dio un paso atrás con un agarre firme, sacando la espada de su cuerpo y dejándola caer a cuatro patas, sangrando profusamente. Por cualquier otra persona, habría dado un paso atrás, pero Ozma gritó en su cabeza y Jaune saltó de nuevo, tomando su espada con las dos manos por encima de su cuerpo indefenso y apuñalándola en la parte baja de la espalda. Esta vez no le dio al hueso y atravesó los intestinos, apuñalándola hasta el suelo debajo de ella. Los lamentos de Ozma crecieron de tono, e incluso en su locura la advertencia parecía clara. No era momento de celebrar y llamarse victorioso, ni de bajar la guardia y no sentir nada más que un profundo miedo. Esto no había terminado. Le plantó un pie en la espalda, la empujó hacia abajo y le arrancó la espada, luego la levantó y la giró hacia su cuello. Inmortal o no, seguramente su cuerpo no podría funcionar correctamente sin la cabeza. Al menos la ralentizaría. Su espada estaba a medio camino cuando su mano izquierda se disparó y atrapó la hoja contra su palma. El acero se clavó en su mano hasta la muñeca, pero se alojó allí y sus dedos se cerraron alrededor de ella. Eso siseó Salem, empujando hacia abajo con la otra mano fue muy grosero. Jaune, muévete. Gritó Weiss. Él escuchó la llamada, saltó hacia atrás y dejó su espada en la mano de Salem. De todos modos, no podía pasarla por encima de su aura. Vientos helados azotaron a la diosa, congelando los adoquines a su alrededor y convirtiendo su ropa en trozos sólidos de hielo. También la envolvió a ella, la escarcha trepó por su piel e incluso la ennegreció en algunos lugares. Llegó a su cuello y comenzó a arrastrarse por sus mejillas cuando la mujer cerró los ojos y ensanchó las fosas nasales. El hielo se desprendió de ella y estalló en todas direcciones, obligando a Jaune a retroceder aún más y abortando la carga de Weiss y Pirra. Se vieron obligados a levantar las manos para cubrirse la cara y luego a retroceder bajo la lluvia de viento. Cuando una nueva ráfaga de viento los golpeó con suficiente fuerza para hacer caer a Weiss por completo y hacerla volar contra una pared, mientras que Pirra logró mantenerse de pie, pero aún así se deslizó unos 5 pies hacia atrás. Los traidores también, dijo Salem, erguido y orgulloso. La mujer tomó a Croce Amors y lo movió de un lado a otro, sacándolo de su mano destrozada con un ruido horrible. Levantó su mano destrozada, partida por la mitad, y Jaune observó cómo la carne se recomponía. Dime, mi elegida. ¿Qué hice para merecer tu traición? ¿Acaso no te di todo? Nos mentiste. Gritó Pirra. No eres una diosa, eres un monstruo. HMPH. Y aún así viví como una diosa durante decenas de miles de años y les di paz y prosperidad, ¿no es así? Vivieron vidas encantadas, sea lo que sea que yo sea. Y solo mostré mis verdaderos colores una vez que todos se volvieron contra mí. Has destruido mi familia. Aulló Weiss. ¿El Schme? Salem se rió entre dientes. Hija, tu madre destruyó a tu familia. Y tu hermana participó voluntariamente. No me culpes por lo que tu familia eligió convertirse. Todo lo que hice fue dejarlos en su suerte. Salem se giró y le arrojó el arma de Jaune. Esta cayó sobre la piedra a sus pies. Tu espada, se burló. Cógela. ¿Has visto lo poco que puede hacer? Su sonrisa se agrandó. Ozma realmente se ha ido, ¿no? Él habría sabido que no debía perder el tiempo atacándome a esa manera. No eres más que un patético ser humano atrapado en cosas que te superan. Su risa fue ensordecedora. Tú también deberías haber aceptado mi generosidad. Si simplemente te hubieras rendido a mi elegido, habrías vivido una vida encerrado pero bien cuidado. Yo te habría mantenido con vida.
Me habría vuelto loco, dijo Jaune. Con la forma en que estaba Ozma ahora, nunca habría conservado la cordura si se hubiera visto obligado a vivir cerca de ella. Tal vez esa fue la razón por la que tanta gente asumió que todos los señores oscuros se volvían locos, porque cuando fueron encarcelados cerca de Salem, Ozma perdió la cabeza y los anfitriones pronto cayeron en la locura. Yo diría que la locura es mejor que la muerte, pero ¿qué sé yo de ambas? Coged vuestra espada. Puede que seáis los últimos humanos que se enfrenten a mí. Una vez que haya acabado con los de vuestra especie, la naturaleza reclamará este mundo y yo estaré solo. Pero tal vez sea mejor. Un mundo lleno de vida salvaje y plantas, hasta que, dentro de muchos cientos de miles de años, vuelva a surgir nueva vida. Tal vez me convierta en su diosa, o tal vez recuerde este momento y considere que es mejor acabar con ellos. Jaune tragó saliva y se agachó, agarró su espada y se puso de pie. Invocó el aura en su cuerpo y trató de concentrarse en las lecciones que había impartido, con Ozma, a los demás. La magia estaba allí, pero era fugaz y torpe. Antes, Ozma lo había ayudado a afinar su control, pero ahora era peor que tener que hacerlo por su cuenta. Tenía que intentar controlar su alma mientras la de Ozma se retorcía y se agitaba. Cada vez que se aferraba a la magia, Ozma chillaba y retorcía su aura contra su voluntad, como un niño que tira de tus codos y muñecas mientras intentas llevar algo. Siempre apartando un brazo cuando lo tenías estabilizado y metiéndose entre tus piernas para hacerte tropezar. Pero Ruby no tuvo tales luchas. En su distracción, Salem no se dio cuenta del disco de fuego giratorio hasta que golpeó sus piernas con la fuerza suficiente para quemarle las espinillas. La diosa jadeó cuando la parte superior de su cuerpo cayó unos 30 centímetros, atravesándole las piernas. Ruby lo siguió con una gran bola de fuego que era tan volátil que detonó al impactar, salpicando los adoquines de piedra y brillando de un color naranja intenso. Jaune dio un salto hacia atrás y les hizo un gesto a Pirra y Weiss para que tomaran las otras esquinas y formaran un triángulo alrededor de Salem. Su única esperanza era aprovechar su ventaja numérica, pero incluso así, no estaba seguro de qué esperaba exactamente. Que Ozma regresara y le diera algunas respuestas, tal vez. Era todo lo que tenía. Esa exposición a Salem le permitiría recuperar lentamente el control y compartir la mejor manera de derrotarla. Si hubiera uno. El fuego que rodeaba a Salem se apagó con un movimiento de su mano y la mujer volvió a ponerse de pie, reconectada de alguna manera. Peor aún, su túnica también parecía estar bien. Su control del aura era tan preciso que podía proteger su propia ropa. Hiciste bien en entrenar a tu propio elegido en tan poco tiempo, dijo. Ozma siempre fue mejor que yo a la hora de hacer uso de la humanidad. Tenía un don para ver el potencial y sacarlo a la luz, mientras que yo siempre favorecí la ambición. Si uno no puede ascender por sí solo, ¿qué valor tiene? Si tienes que hacer la mitad del trabajo para que alcance su potencial, entonces lo único que demuestra es que no pudo lograrlo solo. Lo llamaría patético, pero ha funcionado a tu favor en este caso, así que tal vez me equivoque en eso. De repente te has puesto muy hablador, acusó Weiss. ¿Estás tratando de ganar tiempo? Salem se rió entre dientes. Quizás sea nostalgia, niña. Esta es la última conversación real que tendré, ¿no? Una vez que estés muerta, purgaré a la humanidad de este mundo y solo podré hablar con animales y plantas. Incluso Ozma se habrá ido sin un anfitrión que tomar, aunque supongo que estará atrapado en el limbo en lugar de tener paz. Sus labios se abrieron. Pero si estás impaciente porque comience, entonces déjame complacerte. Weiss, muévete. Gritó Jaune. Un rayo cayó desde un cielo despejado en el lugar desde el que Weiss había saltado, destrozando una piedra y haciendo volar cientos de diminutos fragmentos. Estos se levantaron pero no cayeron, y Salem los guió con su dedo para perseguir a Weiss como si fueran 100 diminutos peces carnívoros que se lanzaran tras el cadáver de un pájaro en el agua. Los afilados fragmentos de piedra cayeron sobre su cuerpo y la rodearon como un pequeño tornado, desgarrando su aura y su carne mientras ella gritaba de dolor. No necesitó gritarle a Pirra para que lo acompañara. Atacó a Salem por ambos lados, con la esperanza de romper su concentración. Un ojo negro y rojo se movió en su dirección y lo vio arrugarse de placer un momento antes de que el suelo ante él temblara. Jaune logró detener su ataque a tiempo para no chocar contra la losa de piedra que le llegaba a la cintura y que se alzaba del suelo, pero eso no impidió que ella empujara con la mano y la golpeara contra él. La losa se agitó en el suelo como si estuviera patinando sobre hielo, lo que le quitó el aire de los pulmones y amenazó con derribarlo por los muelles al agua, para luego perseguirlo y atraparlo bajo el agua.
Jaune empujó hacia atrás antes de darse por vencido y saltarla, cayendo por poco al otro lado cuando se desbordó por el borde con un chapoteo. Pirra había sido arrojada hacia atrás por vientos huracanados que cambiaron de dirección y la levantaron, haciéndola malabares en el aire. La pelirroja se defendió lo mejor que pudo, pero siempre había sido una elegida orientada principalmente al combate cuerpo a cuerpo. Su magia había mejorado al trabajar con él, pero no al nivel de su progenitora. Salem le había enseñado su magia a la primera elegida, y ella era una maestra en ella. Peor aún, no había perdido el control sobre la tormenta de fragmentos de piedra que devoraban el aura de Weishi, poco después, su cuerpo. Jaune intentó lanzarle una bola de fuego, como una distracción, pero mientras la convocaba a sus manos y la lanzaba, Ozma entró en pánico y el fuego explotó a menos de un pie de su mano, rebotando y enviándolo a dar vueltas con la piel chamuscada. Tranquilízate, Oz. Le espetó Jaune. Antes de que nos mates a todos. Una corriente de fuego mucho más controlada que la suya surgió del segundo piso de un edificio cercano y arrojó a Salem, obligándola a descartar a Weiss o a Pirra. Fue Weiss quien se salvó, quedando tirada en el suelo mientras Salem desviaba el fuego con una mano y tomaba a Pirra con la otra, usando su viento para lanzar a la pelirroja por encima de las esteras más altas de los barcos en llamas. No estaba seguro de si aterrizó en el agua o en una de las cubiertas en llamas, pero quedó fuera de combate en un instante, y Salem se volvió hacia el edificio de Ruby. Ahí estás, bromeó, extendiendo una mano desnuda como para agarrar algo. Todo el edificio en el que se encontraba Ruby se agrietó y tembló. Enormes fracturas se extendieron por el enladrillado como si unos dedos enormes e invisibles lo apretaran imitando los suyos. Salem apretó, y esa comparación se volvió mucho más real cuando las vigas de madera se astillaron y el techo de pizarra comenzó a derrumbarse hacia adentro. Ruby saltó de la ventana. Pero Salem no lo permitió. No, insisto. Un movimiento de su mano convocó vientos lo suficientemente fuertes como para arrojar a Ruby de vuelta a través de la ventana. Tú te has hecho la cama, niña, ahora muere en ella. La casa emitió un horrible crujido y se derrumbó hacia adentro. Jaune gritó. Ruby. Esto es entretenido. Aulló Salem, con el rostro desgarrado por una sonrisa enloquecedora. ¿Cuántos miles de años han pasado desde que hice gala de mi fuerza? Se rió. Había olvidado lo bien que se sentía estar tan por encima de los de tu especie. Jaune corrió y se abalanzó. La mano de Salem atrapó la espada y la detuvo frente a su cuello, con los ojos llenos de diversión. La primera vez no te salió bien, comentó. ¿Qué te hizo pensar que la segunda vez sería diferente? Su otra mano se agachó bajo la espada y le dio un puñetazo en el estómago. No fue un puñetazo. Sus dedos, estirados y endurecidos por el aura, se clavaron en su estómago y empujaron hacia arriba y hacia adentro. Y si no fuera por su propia aura, estaba seguro de que habrían perforado la piel y se habrían deslizado bajo su caja torácica para agarrar sus pulmones o incluso su corazón. Salem siguió empujando, pero como ni sus dedos ni su aura cedieron, terminó levantando sus pies del suelo. Él quedó suspendido en el aire sobre su mano extendida. «Aún puedes usar tu aura», dijo. «Bien. Odiaría que la diversión terminara tan rápido. Veamos que también la controlas». El fuego le subió por el brazo y lo prendió fuego, quemándole la piel y el cuerpo de forma antinatural en una fracción de segundo. Un grito se le escapó de los labios mientras lo asaban vivo encima de ella, pero tuvo la presencia de ánimo, o la desesperación, de blandir su espada contra su brazo. No la atravesó, pero sí le tiró el brazo, lo que le permitió caer y apagar el fuego. Se apagó de inmediato, existiendo solo gracias a su magia. Estaban perdiendo. No. Estaban siendo masacrados. Ozma, por favor. Susurró. Todos van a morir si no te pones las pilas. Cientos de voces gritaban en su cabeza. La de Ozma podría haber estado entre ellas, enterrada, pero había demasiadas voces conflictivas que gritaban de dolor. ¿Anfitriones anteriores? ¿Todas las personas que Ozma había dominado? ¿O simplemente partes diferentes y fracturadas de su psique torturadas hasta la locura? Jaune apretó los dientes contra una migraña lo suficientemente poderosa como para nublar su visión y se puso de pie. No había esperanzas. Tendría que hacer esto solo. ¿Pero cómo? Simplemente apuñalar a Salem no la mataría. ¿Iba a intentar drenar su aura? El aura por sí sola no fue lo que la salvó de morir cuando la apuñaló antes, así que no moriría, pero al menos sería menos capaz de lanzar magia si la drenaban. El problema era adivinar qué tan grandes eran sus reservas y si podían amenazar con agotarlas antes de que ella terminara con sus vidas.
En ese momento, estaba jugando con ellos, pero eso podría cambiar cuando se aburriera o cuando la presionaran demasiado y entrara en pánico. Si la redujeran a la mitad de sus reservas, entonces podría decidir que era hora de dejar de jugar y matarlos. Una bola de fuego golpeó la espalda de Salem y la hizo caer unos pasos hacia un lado. Ruby seguía viva, entonces. Bien. Jaune trotó hacia atrás y miró a Weiss, que se estaba levantando del suelo cubierta de sangre. Estar atrapada en un tornado de fragmentos de piedra le había hecho estragos, destrozando su aura, su ropa y su piel en igual medida. Es posible que ya estuviera fuera de combate. Vamos, Oz. Cálmate. No hubo respuesta. Jaune se echó la espada al hombro y cargó de nuevo. Rotad. Gritó Blake. Nuevos luchadores. Haced que los demás vuelvan para recuperarse. Distribuid vuestra magia. No podemos seguir desperdiciando aura. Los faunos se apresuraron a obedecer, reforzados por la guardia local que se había unido a ellos contra la nueva amenaza, pero ella no sabía qué diferencia haría eso. Habían estado luchando durante media hora, y eso era mucho tiempo para luchar sin descanso. Las batallas normalmente tenían una pausa en ellas mientras los bandos retrocedían para recuperar el aliento. Los Grimm, sin embargo, eran implacables. Todo había comenzado como una masacre a su favor, cuando los Grimm fueron aniquilados con fuego mágico y masacrados en masa. Un asunto casi trivial. Pero al mirar atrás ahora se dio cuenta de que habían abusado de su magia, básicamente matando en exceso a esos Grimm y desperdiciando reservas. Ahora eran más cautelosos, se daban cuenta del peligro de una batalla más larga y hacían todo lo posible para extender su magia y matar solo a los Grimm donde podían. Era una ciencia inexacta, pero tenían que dejar que algunos llegaran a sus líneas para ser eliminados en combate cuerpo a cuerpo, incluso si eso significaba heridas. El aura consumía menos que la magia, por lo que podían matar a más personas en combate. Sin embargo, eso no significaba que no se derramara sangre. La gente estaba muriendo y Blake no estaba seguro de cuándo ni cómo la habían dejado a cargo. Pero si se quedaba callada por mucho tiempo, todos se darían cuenta de que algo andaba mal, así que siguió hablando. Siguió gritando. Solo tenemos que resistir hasta que acaben con Salem. Entonces los Grimm morirán. Ella no tenía idea si ese era el caso. Aguanta un poco más. La batalla es nuestra. Blake. Jan, la hermana de Ruby, se acercó corriendo. La chica estaba cubierta de sangre y sudor. Los defensores quieren sacar a los civiles. Quieren escoltarlos hasta la parte de atrás de nuestra formación y ponerlos a salvo. ¿Qué? Diles que no. Espetó. No habrá seguridad si caemos aquí. Salem arrasará con todo el mundo y no estoy dispuesta a dejar que sus hombres de guerra se alejen cuando necesitamos todas las espadas y escudos que podamos conseguir. Jan asintió y corrió de regreso, pero solo fue reemplazada por Nora y Ren. Todos se están quedando sin aura, dijo Ren, dándole las palabras que ella no quería oír. No sé cuánto tiempo más podremos mantener esta gran área. Necesitamos retroceder a algún lugar donde podamos lograr más con menos números. Un cuello de botella. ¿Qué pasa con el templo? Preguntó Blake. Nora intervino. Es demasiado pequeño. Todos los que están dentro están apretados. Literalmente no podríamos meter ni una quinta parte de nuestro ejército allí. Pensábamos que podríamos meternos en una calle. Al menos, entonces solo habría 2 rutas para llegar hasta nosotros. Nos quedarían atrapados, dijo Blake. Ya estamos rodeados, argumentó Ren. Los Grimm simplemente no son lo suficientemente inteligentes como para notarlo y aprovecharlo. Todavía. Dales 15 minutos más y se dispersarán por nuestros flancos sin querer, y de repente tendremos que lanzar magia en un tramo de unos 500 pies. Nos quedaremos sin aura en cuestión de minutos. Joder, maldijo Blake. ¿Por qué Jaune y los demás tardan tanto? Bien. Bien, difundan la noticia. Vamos a retroceder. Que alguien persiga a Jan y se la pase a la gente del templo. Díganles que si se niegan a moverse, tendremos que abandonarlos. Alzando la voz, gritó. Vamos a retroceder a una calle cercana. Mantengan la línea, pero estén listos para retroceder lentamente cuando demos la orden. No nos estamos retirando. Solo estamos canalizando a los monstruos hacia un canal más estrecho. La última parte debía ser enfatizada para que nadie malinterpretara sus órdenes y entrara en pánico. Solo se necesitaría una, y luego sería una derrota total de la que nunca recuperaría el control. En este punto, ella tampoco lo intentaría. Si las líneas caían, entonces ella se quedaría de pie y moriría con el resto.
Era mejor morir aquí con esperanza que vivir con el miedo constante sabiendo que Salem vendría y los quemaría a ustedes y a sus seres queridos tarde o temprano. Es mejor vivir y ser victorioso, pensó. Maldita sea, Jaune. Se suponía que eras su igual. Mátala ya. El templo se está vaciando. Gritó Yang, que volvió tras unos minutos de tensión. Se están preparando para hacer lo que les dijiste. Los lugareños dicen que conocen un buen lugar para nosotros. Edificios antiguos que deberían ser lo suficientemente fuertes como para soportar un poco de presión y un cuartel a un lado que podría tener algunos suministros de repuesto para nosotros. Si confiamos en ellos, dijo Blake. No tenemos otra opción ahora mismo, y ellos tampoco. O confiamos los unos en los otros o todos moriremos. Ellos lo saben tan bien como nosotros. Antes de que pudieran irse, Blake agarró a Ren del brazo y susurró. ¿Cuánto tiempo crees que podremos resistir si retrocedemos a este lugar? ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que no tengamos suficiente magia para contener a los Grimm? 20 minutos, dijo Ren. Era un tiempo terriblemente corto. Tal vez 30 si derrumbamos los edificios para ganar tiempo, pero eso nos atraparía allí con ellos. Todavía habrá aura para luchar cuerpo a cuerpo, pero sus números son ilimitados y los nuestros no. Nos daría otros 5 minutos una vez que comience el combate cuerpo a cuerpo, pero no más. 35 en el mejor de los casos, pero lo más realista sería 25 minutos. Tendría que bastar. Se estaba ahogando. Ahogándome en recuerdos. Ahogándome en voces. Voces y recuerdos del pasado, distantes y a la vez presentes, bombardeando sus sentidos con visiones de tiempos mejores y peores, y tirando de los vestigios de su largamente debilitada cordura. Recordó su matrimonio. Recordó la caída. Recordó sus errores. Recordó ser rey. Recordó haber sido depuesto. Recordó la fundación de Beacon. Recordó que se cayó. Recordó tantos nombres a lo largo de la historia, miles de ellos, y sus rostros también. Se mezclaron en su mente hasta que todos se volvieron uno solo. ¿Cuántos le habían preguntado si los recordaría cuando se fueran y a cuántos les había asegurado que lo haría? Demasiados. Lo había intentado, por supuesto, pero era solo un ser humano a pesar de su maldición y los milenios pasaron y le robaron incluso sus recuerdos más preciados. Dejando atrás solo lo traumático. Y una voz lejana que le rogaba que volviera, que dejara de hundirse en el abismo y volviera a la lucha antes de que fuera demasiado tarde. Ozma lo intentó. Agitó sus brazos metafóricos e hizo todo lo posible para nadar contra la corriente de voces que gritaban a su alrededor, pero éstas tiraron de su cuerpo y sus piernas y lo tiraron hacia abajo. No. Suplicó, con la voz perdida en la cacofonía. Ahora no. Así no. Él me necesita a mí, a nosotros. ¿No lo oyes? El mundo estará condenado si no respondemos. Los lamentos y sollozos se hicieron cada vez más fuertes, y Ozma luchó contra lo que parecía 1.000.000 de manos y brazos que intentaban derribarlo. No existen, se dijo a sí mismo. Esta locura era suya, una debilidad de su mente marcada por la crueldad de Salem. Oh, cómo lo habría lamentado el general Ironuob. ¿Cómo Gwyn, o era Glyn? ¿Glinda? Habría meneado la cabeza. Demasiados nombres. Demasiados rostros. Demasiado dolor. Él nunca había pedido esa maldición. Todo lo que había hecho era amar a una mujer y luego morir. Eso era todo lo que había hecho. Había vivido una buena vida, una vida devota, y lo habían sacado de la muerte y lo habían castigado por el dolor de su esposa. Ni siquiera había sido culpa de ella, sino un fracaso del llamado hermano Dios, que fue el primero en traer de vuelta a Oz. No. Siseó, sacudiéndose la cabeza. No pienses en el pasado. Ahora. Necesito, equipo Ruby. JNPR. No. Cerró los ojos con fuerza. No. Diferente. No, Ruby. Jaune. Sí. Pero no a ellos. Les fallé. Lo hicieron todo, ganaron, y les prometí que el mundo estaría a salvo cuando envejecieran, ¿no? Otro error más. Otro fracaso más de mi parte. Oh, cómo me habría despreciado Oscar por mi inutilidad. Poco a poco, se hundió de nuevo, sintiéndose más pesado que nunca. Vamos, Oz. Tranquilízate. Sus ojos se abrieron de golpe y miraron hacia arriba. No. No podía hundirse ahora, no otra vez. Ozma se revolvió contra la locura y rugió su ira, aferrándose a la poca realidad que le quedaba y utilizándola para elevar su mente maltrecha y rota. Ya voy. Gritó. Lucha, Jaune. Lucha. Ya voy. No más.
No más errores ni más arrepentimientos. No más fracasos. Que se decida aquí, de una vez por todas. Salem estaba jugando con ellos. Jaune escupió sangre después de impactar contra un edificio y caer de rodillas. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de su espada y se puso de pie tambaleándose, solo para estremecerse cuando el edificio sobre él se quebró y comenzó a derrumbarse, derribado por su poder. Se lanzó hacia adelante y se apartó del camino, luchando por ponerse a salvo mientras toda la casa era destruida. Pero no se detuvo allí. Pedazos de mampostería se levantaron y volaron tras él, golpeando su aura y agrietándola, arrojando polvo a sus ojos y sacando el aire de sus pulmones. Solo se salvó cuando Ruby lanzó fuego a los pies de Salem, pero incluso eso fue solo para distraerla y cegarla. El fuego no la lastimó en absoluto. Solo desvió su atención de él y lo evitó momentáneamente del aluvión de rocas, posiblemente salvando su vida pero poniéndola de ella en peligro. Extrañé esto, dijo Salem, agitando una mano hacia Ruby y abriendo un abismo en el suelo de piedra. El suelo se partió como una boca que buscaba tragarse a la niña más pequeña que huía entre los escombros. He pasado decenas de miles de años gobernando a los de tu especie, pero solo lo elegí para fastidiar a Oz. También funcionó, debo admitirlo, pero no me di cuenta de lo mucho que extrañaba ser a quien todos temen. Escuchar sus peticiones, sus oraciones, sus absurdas peticiones. Suspiró y apartó la otra mano, rompiendo el muro de hielo que Weiss había estado intentando levantar. Todo era tan aburrido. Los de tu especie proclaman constantemente que anhelan la libertad, y sin embargo, en cuanto algo sale mal, corren inmediatamente al dios más cercano para pedir ayuda, ya sea con cosechas, amor, impuestos o incluso simplemente porque no pueden concebir un hijo. Como si todo eso fuera asunto mío. Patético. Jaune gimió y se puso de pie. Hipócrita, se quedó congelado. Ozmai. La palabra, clara y contundente, quedó sepultada bajo una ola de gritos, risas y murmullos enloquecidos, pero había estado allí. No lo había imaginado. Ozma había respondido solo por un momento y él había oído lo que dijo Salem. Le dio esperanza. Y un ángulo. Hipócrita. Rugió Jaune, su voz interrumpiendo la risa de ella y deteniéndola. No conocía todos los detalles, pero sabía cómo funcionaba esa palabra y lo que implicaba. Dices eso y, sin embargo, hiciste lo mismo, ¿no? Era la definición de un hipócrita. Incluso si no supiera lo que era, podría fingirlo. Te burlas de nosotros, pero no eres mejor, lo cual supongo que tiene sentido ya que, a pesar de toda tu fanfarronería, eres tan humano como cualquiera de nosotros. Las palabras le dolieron. Se dio cuenta. Salem dejó de concentrarse en Weiss y Ruby por completo y se volvió hacia él con ojos sedientos de sangre. Si bien su magia había sido poderosa antes, ahora era abrumadora y se desplomó sobre él como un maremoto. Pero también estaba desenfocado. Una ola de luz roja pura bañó el área a su alrededor, gran parte de ella desperdiciada, y sin embargo, lo poco que lo golpeó todavía le quemaba. Jaune alimentó su aura e hizo todo lo posible para extenderla desde su cuerpo como magia, pero con el sabotaje involuntario de Ozma, no funcionó. Cayó sobre una rodilla, gruñendo mientras cada nervio de su cuerpo hormigueaba y ardía. Yo era una viuda afligida. Gritó. Y los dioses siempre nos habían dicho que podíamos pedirles ayuda. No hice nada malo. Pedí, rogué, y ellos me dieron. Sus ojos ardían de rojo y negro. Y me castigaron por su error. Hacerla enfadar no le ayudaba en nada, pero hacía que las voces en su cabeza se estrecharan. Esa era la única forma en que podía explicarlo. Antes, habían sido como 1.000.000 de personas diferentes hablando a la vez en direcciones aleatorias, pero ahora eran 10.000 voces hablando en dirección a Salem. Seguía siendo un galimatías, seguía siendo una locura, pero era una locura concentrada. Tenía que seguir adelante. Imagínatelo. Un dios que castiga a los inocentes por pura ira. Jaune forzó una sonrisa a pesar del dolor, sabiendo que la enfurecería. Parece que la manzana no cayó lejos del árbol. No soy como ellos. Gritó ella, arrojándole los brazos. El suelo explotó. Fue como si un gigante estuviera cortando una espada en el suelo hacia él, partiéndolo en dos y arrojando enormes pedazos de escombros. Era lo suficientemente ancho como para que supiera que no podría esquivarlo. Aruk. Pero Pyrrha había regresado, con el pelo chamuscado y la ropa quemada, con la mano extendida desde donde había lanzado una jabalina. El arma larga y de madera sobresalía de la espalda de Salem, tras haberle atravesado el estómago por delante. Aunque no la mató, el impacto y el peso la desequilibraron y terminaron el hechizo antes de que pudiera alcanzarlo.
Empuja viene sigue. Las palabras de Ozma fueron pronunciadas entrecortadas por una horda de voces cada vez más escasa. Afirmas que no te pareces en nada a ellos, pero creo que es obvio que eres igual. Silencio. Ambos sufrieron injusticias una vez y luego perdieron la cabeza por completo. ¿Ellos también hicieron lo que ustedes están haciendo ahora? Era una suposición, obviamente, pero el grito furioso de Salem sugería que tal vez había dado en el clavo más de lo que pensaba. ¿Lo hicieron, no? Ustedes no son mejores que los dioses que dicen odiar, ni los humanos que dicen que son tan patéticos. La única diferencia es que todos los demás han seguido adelante y se han olvidado de eso, mientras que ustedes siguen aquí sin poder olvidarlo, he dicho. Cállate. Salem gritó y todo se hizo añicos. Todo. Todas las casas en un radio de 50 metros a la redonda se astillaron y se combaron, desmoronándose, y los barcos en llamas del puerto se agrietaron y se rompieron como ramas secas. Los más cercanos se astillaron unos a otros y se hundieron. El suelo de adoquines se combó y tembló, agrietándose en algunos lugares y haciendo que pequeños montículos de piedra sobresalieran bajo los pies. Ruby pudo evitar el impacto, pero Pirra salió volando por el suelo y Weiss quedó enterrada bajo una bonita construcción de hielo que había estado tratando de fabricar. El arma se rompió y se disparó contra ella por la fuerza de lo que fuera que Salem había hecho. Una explosión de aura pura, descontrolada e inconmensurable, que explotó hacia afuera como un huracán. Jaune se enfrentó a la peor parte y se desplomó como un árbol joven. Se dobló bajo la presión y fue lanzado a rodar y rebotar sobre las piedras rotas, sobre rocas salientes y escombros hasta que se detuvo al chocar contra los restos de una casa destrozada. Y entonces unas manos invisibles lo agarraron y lo sacaron de un tirón, y salió volando por los aires hasta que la mano de Salem golpeó su pecho, o él golpeó la mano de ella, y fue sostenido en el aire por la furiosa mujer. Él tosió y manchas de sangre salpicaron su rostro. No soy como ellos, susurró. No huiré como una cobarde cuando las cosas no salgan como yo quiero. No me enfurruñaré ni me esconderé como una niña petulante. Estoy aquí y preparada para enfrentar a vuestros ejércitos y destruirlos, a diferencia de esos cobardes que se marcharon en cuanto algo salió mal. Ese sigues reaccionando, como lo harían ellos. Si supieras algo sobre ellos, no dirías eso. Salem se burló y lo acercó tanto que sus narices se tocaron. Si fueran ellos a quienes desafiaras, no te matarían simplemente como lo haré yo. Te maldecirían por toda la eternidad, te dejarían viviendo una vida condenada llena de dolor hasta que tu humanidad se erosione. Soy mucho más misericordioso que eso. Cerca susurró Oz. Parece que toqué algo muy cercano. ¿Eres muy sensible? Jaune sonrió con una sonrisa manchada de sangre. Debe doler saber que no eres mejor que ellos, los dioses. En la misma situación, cometiste los mismos errores. Todo el cuerpo de Salem tembló. Ya he oído bastante. Lo sostuvo en alto con una mano y con la otra le puso los dedos sobre el estómago, aplanándolos hacia afuera como una pala. El aura brilló alrededor de las puntas de ellos y ella retiró la mano. Si quieres culpar a alguien por tu muerte, culpa a Oz. Gran parte de esto es culpa suya, después de todo. Salem trajo la mano hacia atrás y la apuñaló hacia adelante. Jaune cerró los ojos con fuerza. Su aura cambió. Se movió fuera de su control, se fusionó sobre su mano mientras se acercaba rápidamente y luego cortó. Salem no gritó cuando le cortaron el brazo a la altura del codo. Gruñó en cambio, y luego volvió a gritar cuando otra aplicación finamente afinada de aura manifestada cortó los dedos que lo sujetaban y lo dejó caer al suelo. Jaune aterrizó en 4 patas mientras Salem se tambaleaba hacia atrás. Te pido disculpas por llegar tarde, dijo una voz cálida y familiar en su cabeza. No puedo poner excusas, salvo que no estuve en mi mejor momento. Espero que me perdones. Ya era hora, lo es. Mis disculpas de nuevo. ¿Puedo ser egoísta y pedir el control? Salem y yo tenemos asuntos pendientes. Jaune se lo entregó sin dudarlo. Buen día, Salem. Su voz no era la suya y la falsa diosa la reconoció de inmediato. Ozma entrecerró los ojos. A estas alturas ya deberías ser una loca delirante por estar tan cerca de mí. Te destrocé. Nada es eterno. Tú lo sabes. Somos. No. Somos mortales maldecidos con una apariencia de inmortalidad, abandonados por dioses que probablemente hayan olvidado que existimos. Somos restos de una era que ya pasó hace mucho tiempo, y tú simplemente no puedes renunciar a eso. ¿O sí? Vamos, Salem. Han pasado milenios. Deja este rencor, nunca. Me quitaron todo.
Se llevaron mucho, pero todo, no han interferido en nuestras vidas durante decenas de miles de años. Seguir haciéndote la víctima después de tanto tiempo. Ozma se rió. Estás abusando de ti misma y luego afirmas que eres la víctima. Ladeó la cabeza. ¿No crees que se está volviendo vieja? Salem se quedó congelado. Y entonces entró en acción con un grito de furia. El mundo a su alrededor estalló, la magia desenfrenada destrozó el suelo y lo arrojó al aire. Ruby, Weiss y Pirra se vieron obligados a retirarse por completo, pero el aura de Jaune se movía como una danza. Podía sentir a Ozma manipularla con tanta facilidad, con tanta libertad, que la única aura que gastó fue la fracción más pequeña, pequeñas chispas de aura que bloquearon el daño que se le acercaba, pero nada más. Donde siempre había usado el aura para proteger todo su cuerpo sin importar el peligro, Ozma pudo usarla solo en los lugares necesarios. Levantó la mano y el aura se movió entre el índice y el pulgar mientras atrapaba un trozo de roca que le habría abierto la garganta. Cerró el ojo izquierdo y el aura rodeó la cuenca para bloquear un guijarro. Su rodilla derecha se llenó de aura a tiempo para desviar una losa de adoquín entera y luego liberó el aura una fracción de segundo después. Fue como descubrir que habías estado comiendo como un glotón toda tu vida y que lo único que habías necesitado era una cucharada. Y entonces su aura se retorció y se enroscó formando una púa invisible y fue lanzada. El grito de Salem se cortó cuando su garganta se abrió como una flor, un agujero la atravesó por completo y la dejó con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Cac, la sangre brotó a borbotones por toda la garganta, junto con el aire que salía de sus pulmones. Acabo de recuperar la cordura y no estoy de humor para que me griten. Perdóname. Ozma le hizo crujir el cuello a Jaune y comenzó a caminar hacia adelante. Me temo que me falta tiempo, así que me abstendré de jugar con mi presa como tú lo has hecho. Salem dio un paso atrás. Ese siempre fue tu defecto, incluso cuando eras humano y estabas encerrado en esa torre. Un destino terrible, lo admito sinceramente, pero siempre sentiste la necesidad de descargar tu sufrimiento en los demás. Sufriste, lo sé. Y sigues sufriendo. Pero eso no te da derecho a hacer sufrir a los demás, ni te ayudará en nada. En lugar de crecer y seguir adelante, todo lo que hiciste fue arremeter contra el mundo que te rodeaba como para castigarlo. Pero, ¿a quién has estado castigando realmente? ¿A personas inocentes que no tienen idea de lo que hicieron mal? ¿Qué hicieron mal? Fueron los dioses los que nos traicionaron, y tú los que levantaron ejércitos contra ellos. Uno pensaría que estarías de su lado por el hecho de que estuvieron a tu lado contra los hermanos dioses. La herida de la garganta de Salem se cerró y se enfrentó a Oz. No puedes matarme, dijo. Lo sabes. Y sin embargo, si mato a tu anfitrión, te dispersarás por los 4 costados una vez. Su brazo izquierdo y un trozo de su cuerpo desaparecieron y ella gritó. Ese es otro defecto tuyo, dijo Ozma, en tono de conversación. Siempre has visto tu maldición como una forma de fuerza, incluso cuando te quejas de ella. Tienes razón en que no puedo soportar las mismas heridas que tú, pero eso solo me ha obligado a hacerme lo suficientemente fuerte como para evitarlas. Mientras que tú simplemente aceptas el castigo y sigues adelante. Te has estancado, mientras que yo he aprendido de mis miles de anfitriones. Salem extendió la otra mano y de ella salió fuego, pero Ozma la apartó y le envió la suya de vuelta, arrancándole el otro brazo y dejándole poco más que un torso y piernas. Incluso entonces, ella se burló de él y Jaune pudo ver que su otro brazo comenzaba a crecer de nuevo. ¿Esto va a alguna parte, Ozma? Mis Grimm están arrasando la ciudad ahora mismo, masacrando a este ejército que has creado. Pero, por todos los medios, sigue arrancándome pedazos. El dolor solo dura un momento, pero la expresión de tu rostro cuando toda la vida humana en este mundo llegue a su fin durará toda la vida. Lo hará, admitió. ¿Y luego qué? Una eternidad de soledad para ti. Una nueva locura. Otra situación en la que sin duda te harás la víctima. Estarás sola en este mundo, sin nadie con quien hablar. Oh, ¿cómo pudieron los dioses y Ozma hacerte esto? El sarcasmo goteaba de su voz. Volverás a esa torre donde nos conocimos por primera vez, excepto que esta vez será una prisión que tú misma has creado. Mejor el mío que el de cualquier otro. Ozma esquivó el cuerpo de Jaune y pasó junto al nuevo brazo, cubierto de aura, que le habría arrancado la cabeza. Cruce Amors apareció y Jaune sintió que el aura se impregnaba y afilaba de algún modo en sus bordes. Atravesó el aura de Salem. Imposible hasta donde él sabía, pero esta era una batalla entre dos personas, no dioses, sino personas, que prácticamente habían inventado todo lo que el mundo sabía sobre el aura y la magia.
Ozma pasó junto al brazo amputado y atravesó el estómago de Salem con la espada, obligándola a arrodillarse mientras se ahogaba con la sangre. Esto no servirá de nada, espetó. No puedo morir, lo sabes. Ella tenía razón. Ozma podría estar ganando este duelo 1 contra 1, algo que nunca se le había concedido desde que Salem tomó el poder. Las batallas anteriores siempre habían sido su ejército abrumador aplastando cualquier fuerza que él pudiera reunir, pero no significaría nada si ella seguía viviendo a pesar de todo. Y el tiempo no estaba de su lado. Todos confiaban en que ellos, de algún modo, acabarían con esto. No te preocupes, dijo Ozma. Tengo un plan. Jaune no estaba seguro de si eso estaba dirigido a él o a Salem. Verás, llegué a una conclusión sorprendente en mis miles de años de locura, mientras recuperaba lentamente la cordura a lo largo de los milenios. Esa conclusión fue que, a pesar de todas nuestras apariencias y experiencias, tú y yo seguimos siendo humanos. Tu cuerpo puede ser inmortal, y mi alma también, pero nuestras mentes son frágiles. Ozma volvió a cortar los brazos de Salem y agarró su cabeza entre sus manos. Debería ser justo destruir tu mente como hiciste con la mía, y sin embargo, no sentiré nada más que pena cuando lo haga. Tendrás tu torre, Salem. Una torre solitaria donde tu mente rota puede delirar y vociferar contra las sombras mientras el mundo sigue adelante sin ti. Salem se estremeció y le escupió. No soy como tú, Oz. No me romperé como el cristal, como tú. Soy más fuerte que eso. Sus labios se abrieron. Y me llevó tiempo, como te llevará a ti. Tiempo que vería a tu gente masacrada. Es cierto. Vale caerá y la gente que confió en mí aquí morirá, pero será solo Vale. Su voz tranquila contrastaba con el pánico creciente de Jaune. Quedarán signos de humanidad que se recuperarán y repoblarán el mundo. La vida continuará y tú estarás en una prisión que yo he creado, enloqueciendo y perdido en tu propia mente como yo lo estuve durante tanto tiempo. Respiró profundamente. Me traerá mucha menos alegría de la que te trajo a ti mi destrucción. Por primera vez, Salem parecía nervioso. No tenía miedo, todavía no, pero sí ansiedad, como si nunca antes hubiera experimentado una verdadera amenaza a su existencia. O como si hubiera olvidado cómo se sentía. Los Grimm se volverán locos, o simplemente perderán tu influencia y volverán a su estado salvaje. No es lo ideal, lo admito, pero sería el mismo resultado de cualquier manera. No hay forma de salir de esto que no termine en una masacre, sí, lo hay, siseó Salem. Ozma hizo una pausa. ¿Ah, sí? Podría ordenarles que se fueran, dijo Salem. Solo por un tiempo. Podéis quedaros con vuestra ciudad y yo regresaré, pero sus insignificantes vidas se salvarían por un tiempo. Jaune le gritó a Ozma que aceptara el trato. Pero él dudó. Tu supervivencia representa una amenaza constante para Remnant. Ahora te tengo a mi merced. No creo que tengas derecho a proponer los términos de la rendición. Salem se burló. Entonces mi última orden será que cacen y exterminen toda vida. No es diferente de cómo ha sido durante milenios. No es cierto. Mientras yo gobernaba, hice que los Grimm se mantuvieran apartados y solo atacaran esporádicamente. Lo suficiente para representar una amenaza para mis elegidos y para mantener a la gente leal, pero no lo suficiente para hacer que mi divinidad pareciera algo menos que estable. No había vergüenza en ella cuando lo dijo. Son mucho menos de lo que eran antes, pero también lo son los defensores de Remnant. Atrás quedaron tus tiempos de acorazados y Mechasift. Atrás quedó el polvo, que se secó hace mucho tiempo. El mundo no está en condiciones de defenderse de mí si lo intento. Una razón más para que te capture y te destroce ahora, dijo Oz. Si estás intentando presentar un argumento convincente para que te deje salir de aquí en una sola pieza, estás fracasando. Te sugiero que te esfuerces más. Salem se quedó con la mandíbula caída. Y Ozma le apretó la cabeza entre sus manos. Espera. Exclamó, mientras zarcillos de hielo se clavaban en su piel y su cráneo. Ozma no podía borrar su cerebro con magia, pero la sensación de su magia tocando su cerebro implicaría todo tipo de terrores peores. Un alto el fuego. Gritó. Un período de calma. Habla, gruñó Oz. 50 años de paz. Sin ataques, tiempo para que os preparéis para defenderos. Su agarre se hizo más fuerte. 100. Soltó ella. 100 años. Ozma la sostuvo sobre sus rodillas. Por favor, susurró Jaune, hablando en la mente de Oz. Necesitamos esto. Matarla es imposible, y destruirla como ella te hizo a ti, fue una tortura. Tomaría tiempo, si es que resultaba posible.
Los Grimm te interrumpirían, si la dejo escapar, todo esto se repetirá, dijo Ozma en voz alta. Salem pareció darse cuenta de lo que estaba sucediendo y permaneció en silencio. No es el curso de acción correcto, Jaune. Todos aquí, sus muertes serán una tragedia, estoy de acuerdo, pero piensen en la tragedia que vendrá dentro de 100 años cuando ella regrese. Puedes preparar el mundo. Podemos estar preparados. Ya lo pensé antes y me derrocaron por ello. El mundo perdió miles de años de progreso. Razón de más por la que no puede permitirse perder 1000 más. Si Salem destruye Vale, solo quedará vacuo, y los Grimm pueden destruirlo antes de que llegues. Jaune podía sentir que Ozma se mantenía firme contra la idea. Por favor, Oz. He confiado en ti y trabajado contigo. No hagas que me arrepienta de eso ahora. Jaune y Ozma sonó ronca. Esto y dejarla escapar. ¿Cómo podríamos siquiera confiar en que cumpliría su palabra? En el momento en que se haya ido, los Grimm podrían atacarnos de nuevo y matar a todos. Y tú me capturarías y me torturarías, dijo Salem. Estoy derrotado. Lo sabes. Pero puedo vengarme con el tiempo. El ciclo continuará. Tú gobernarás por un tiempo, hasta que te vuelvas tan confiado como yo, y entonces te venceré una vez más. Salem se lamió los labios. Tienes tu victoria aquí, pero la convertiré en una batalla pírrica si intentas arruinarme. Ozma soltó una carcajada. Qué hipócrita eres, después de que me hiciste lo mismo. Ah, pero yo no estoy sujeto a la moral como tú. Retira a tu Grimm, susurró Oz. Muéstrame si este trato tiene algún mérito. Barra. Black jadeó entre la sangre y las garras mientras ella clavaba su espada en otro Grimm, cortándole el cuello mientras este luchaba por derribar a un fauno. La cosa murió encima del hombre, pero su cuerpo comenzó a disiparse antes de que pudiera aplastarlo. Black lo ayudó a ponerse de pie, pero casi tropezó y cayó ella también. Estaban siendo invadidos. Seguid luchando. Gritó. No les deis más terreno. Los civiles que no podían hacer nada más contra la horda lanzaban flechas y piedras desde detrás de sus líneas. No hacían gran cosa, pero de vez en cuando alcanzaban a un Grimm y lo distraían, o incluso le dañaban una extremidad. Sinceramente, lo único que conseguían era que sintieran que estaban contribuyendo. Un Beowulf atravesó las líneas y corrió como un loco hacia Blake, casi como si supiera que ella estaba al mando. Ignoró las lanzas que tenía clavadas en los costados y empujó a Nora a un lado, arrojando a la chica hacia atrás sin siquiera acabar con ella. Blake se abalanzó, pero el Beowulf la esquivó ágilmente y golpeó con una pata su espada, arrancándosela de las manos. Se abalanzó sobre ella y la inmovilizó, exhalándole aire caliente en la cara. Blake respondió con un gruñido, le arrancó un cuchillo de la cadera y se lo clavó en las costillas, pero la criatura era demasiado grande para que le importara. Probablemente el cuchillo ni siquiera logró atravesarle el músculo. El Grimm levantó una garra en alto para arrancarle la cabeza. Y luego se detuvo. Giró la cabeza. Todos lo hicieron. Los Grimm se detuvieron para mirar hacia otro lado, ignorando los ataques que continuaban cortándolos. Se quedaron en silencio, como si estuvieran escuchando algo, y luego, sin siquiera un gruñido, el monstruo que estaba encima de Black saltó y cargó, empujando a los defensores fuera de su camino pero ignorándolos. Todos lo hicieron. Como si la marea cambiara, las olas de Grimm de repente se dirigieron hacia el otro lado, abandonando la batalla y corriendo hacia otra cosa. Black yacía boca arriba, aturdida, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. ¿Ganamos?, preguntó Nora. ¿Se acabó? Creo que debe serlo. La respuesta de Black provocó vítores entre los que estaban lo suficientemente cerca como para oírlo, y los que estaban más lejos oyeron los vítores e hicieron sus propias suposiciones. Pronto, todo el ejército estaba celebrando. Barra. Está hecho, dijo Salem. Los Grimm se están retirando. Perdonando a tu ejército. Están disfrutando de su victoria incluso ahora. No podían estar seguros de eso. Al menos inmediatamente. Señorita Rose llamó Ozma, y Ruby se quedó paralizada. Vaya a explorar y confirme eso por mí, por favor. Odiaría liberar a este monstruo con esas afirmaciones falsas. Ruby asintió y corrió hacia la calle más cercana. A Jaune no le gustaba la idea de enviarla sola, en absoluto, pero no tenía control sobre su propio cuerpo y no tenía mucho que decir. El hecho de que Ozma hubiera aceptado esto era razón suficiente para quedarse callada. Verás que cumplí mi palabra, dijo Salem, todavía de rodillas, pero con los dos brazos renacidos. ¿Qué son 100 años para alguien como nosotros? No es más que una gota en el océano.
La expectativa hará que mi victoria valga aún más la pena. Su sonrisa no coincidía con sus palabras derrotadas. Y Ruby volvió corriendo presa del pánico. «Ya vienen», gritó. «Los Grimm vienen hacia aquí. Vienen por nosotros». Ozma se quedó congelada. «¿Cumplí mi palabra, no? Los Grimm perdonarán a tu ejército, incluso a esta ciudad. Una vez que te haya matado a ti y a los que están aquí, me iré y les permitiré vivir 100 años». Salem se rió. «Pero no serán 100 años contigo al mando, Oz». «No otra vez». Ozma respondió de inmediato y arrancó de sus hombros la cabeza de Salem, que aún reía. La cabeza cortada que Ozma tenía en sus manos seguía riendo, aunque no se oía ningún ruido sin un par de pulmones en funcionamiento. Tampoco había consecuencias. Salem era inmortal y seguiría viviendo. Ozma gruñó y le arrojó la cabeza a Pirra, quien la atrapó nerviosa. «Sigue cortándole la cabeza por más que intente regenerarse. Manténla así». Lo intentaré». Pirra no entendió. Jaune tampoco lo hizo. «¿Cómo pudiste perder durante tanto tiempo si eres lo suficientemente fuerte como para maltratarla de esta manera?» «No siempre fui tan fuerte», respondió Ozma, volviéndose hacia el lugar de donde había venido Ruby. «Es un equilibrio, que siempre se inclina hacia un lado y luego hacia el otro. Cuando guiaba al mundo desde lo alto de mi torre, era débil. Era débil porque tenía que dedicar todo mi tiempo a asegurarme de que se resolvieran 1001 cosas todos los días. Salem se hizo fuerte. Cuando salió victoriosa, se fue debilitando poco a poco y yo me hice más fuerte, luchando y muriendo repetidamente contra sus ejércitos. Ella no ha luchado personalmente durante los últimos 10.000 años, mientras que la batalla es todo lo que he conocido». Sacudió la cabeza con enojo. «Ahora no es el momento para ese tipo de preguntas, ¿verdad? No si deseamos sobrevivir». Él tenía razón. Salem no diría que los había engañado porque era bastante obvio y, aún así, era mejor que la alternativa. Este trato suyo. ¿Podemos siquiera confiar en él? ¿Qué nos impide volver aquí directamente después de matarnos? Despecho. No entiendo y mentir ahora es admitir tácitamente que ella era más débil que yo, explicó. Si ella se volviera en contra de nuestro acuerdo, tendría que vivir el resto de la eternidad sabiendo que tuvo que romper su palabra para salir victoriosa. Eso puede no significar nada para la persona promedio, que vive solo unas pocas décadas más, pero la carcomería durante miles de años. Un solo siglo no es nada comparado con eso. ¿Eso es ridículo? Lo sé. Pero no somos dioses. Somos humanos, y los humanos somos criaturas irracionales, mezquinas y rencorosas. Nos causaremos inconvenientes si eso significa reclamar la superioridad moral. ¿Vas a hacer eso aquí? Intentaré no hacerlo. La diferencia entre Salem y yo es que yo siempre estoy en la mente de otra persona y soy plenamente consciente de que mi rencor podría dañar a otra. Haré todo lo que pueda por ti. En eso, tienes mi palabra. Se le escapó el aliento. Y por ahora, eso significa mantener el control. Espero que lo entiendas. Siempre y cuando puedas lidiar con estos Grimm. Puedo intentarlo. Ozma hizo que Ruby se quedara detrás de él y extendió su aura por el suelo en ruinas que tenían delante, hundiéndola profundamente en la tierra y retorciéndose. Era como si grandes clavos de hierro clavados en el suelo, cada uno de ellos rompiéndose en la roca y vibrando de forma ominosa. El suelo se estremeció y, si había edificios a su alrededor que seguían en pie, es posible que se hubieran derrumbado. Sin embargo, Salem ya se había ocupado de ellos. Varias de las púas áuricas se retorcieron y provocaron que el suelo se agrietara como un cuchillo que se retuerce en una herida. Formaron un canal desde el océano hacia adentro, dejando entrar una fuerte corriente de agua que fluyó entre él, Ruby y Weiss. Sin embargo, no era mucho. Y tenía que haber cientos de Grimm viniendo. Más grietas se ensancharon, más tierra se abrió, formando un abismo irregular en la roca y los cimientos que se llenó en un pequeño lago de agua salada. Ozma luego cerró el canal, obligando a la roca a caer hacia atrás para cortar la ruta hacia el mar. ¿Qué sentido tiene todo esto?, preguntó Jaune. Preparación. Ozma invocó varias bolas de fuego ardientes y las lanzó contra trozos de mampostería que había en la zona, rocas y ladrillos destrozados por el ataque anterior de Salem. Los cocinó hasta que ardieron y luego los arrojó al lago al mismo tiempo. El aumento repentino de temperatura fue avivado por Masaura, que actuó como catalizador y combustible para hacer que el agua hirviera a fuego lento al principio y luego, finalmente, burbujeara y hirviera. «Están aquí», gritó Ruby. Él podía verlos.
Una ola de blanco y negro se estrelló contra las calles y caminos en ruinas de la ciudad de Vale, una marea de formas de varios tamaños, la mayoría con forma de animales, pero algunas innegablemente monstruosas. No era una verdadera horda, al menos según las historias de antaño, pero Salem solo tuvo un tiempo limitado para crearlas, y la ciudad no tenía elegidos para defenderse de todos modos. Fue suficiente para hacer el trabajo. Ozma se quedó congelada. Oz. Otra vez no, por favor. Estoy aquí. Su propio cuerpo se rió entre dientes. Mis disculpas. Simplemente estoy esperando a que se acerquen. Son bestias sin mente, no pueden concebir un problema hasta que es demasiado tarde. Eso no es de mucha ayuda para la mayoría hoy en día, pero hace miles de años enseñé a los niños a luchar contra ellos. Y esto lo habrían visto como una excursión. Esos tiempos habían pasado y no era culpa de ellos. Salem había ganado, los había borrado y luego había destruido cualquier señal de esa historia, reduciendo el mundo a un estado en el que ella y sus Grimm podían consolidar más poder. Todo parecía tan cíclico que Jaune se preocupó de que volviera a suceder. Si ganaban aquí, recrearían ese mundo, solo para que cayera ante Salem una vez más. Tengan fe en mí, dijo Oz. He cometido muchos errores, es cierto, pero no por ello dejo de tener capacidad para aprender. He estado al borde de la locura y he vuelto a ella. Y he aprendido mucho, incluso en el breve tiempo que hemos pasado juntas. ¿Qué podrías haber aprendido de mí? Te sorprenderías. Ozma levantó un brazo y luego lo bajó, pero fue más que nada para que sirviera de guía para su aura, que se manifestó en el mundo. Mientras su mano golpeaba la palma de la otra, el aura cayó en el lago hirviente, salpicando la superficie y levantando una pared de líquido hirviente y silbante que se alzó en una cortina de unos 3 metros de altura. Esa aura, todavía en el agua, se giró y recogió, reforzando la pared para que se mantuviera en pie y se construyera sobre sí misma, antes de girar y golpear con su otra mano, enviando una ola de aura a la construcción hirviente. ¡Ja! Aura golpeó a aura y estalló. El agua salió despedida como un maremoto. Más pequeña, por supuesto, pero con una fuerza similar. No arrastró a Vale, pero sí salpicó a los Grimm que cargaban. Varios miles de litros de agua sobrecalentada cayeron sobre las bestias furiosas y sin mente que no hicieron ningún esfuerzo por esquivarlas o ponerse a cubierto. Se lanzaron hacia ella con los ojos abiertos y los dientes al descubierto. Y ardieron. Fue un sonido repugnante de carne chisporroteando, piel quemada y ojos que saltaban. Los Grimm con la boca abierta fueron escaldados y derribados, haciendo tropezar a los que estaban detrás de ellos. Aún más llegaron a la cima, pisoteando a sus hermanos hasta la muerte. Y Ozma lo repitió. Otro choque en el lago hirviente, ahora medio vacío, y otra cortina más pequeña de agua hirviendo cegando a los Grimm. El hedor de carne quemada era insoportable, y honestamente fue una suerte que fueran incapaces de pensar racionalmente porque de lo contrario habrían gritado de dolor. Pero era caro. El control que Ozma ejercía sobre el aura de Jaune era increíble, no desperdiciaba nada y, de alguna manera, reciclaba más, recuperaba lo que usaba y lo filtraba en su cuerpo, pero había desperdicios y se estaba quedando sin ellos. Lentamente, pero con seguridad. No ayudaba que hubiera usado más de la mitad de su aura antes de que Ozma volviera de la locura, solo para sobrevivir contra Salem. Sin mencionar que el lago artificial estaba casi vacío. Poco más que un agujero profundo en la calle con un charco de agua en el fondo. Pero el escenario estaba preparado. Aura se elevó hacia arriba y se elevó por los aires. Era un truco que Jaune había aprendido de Ozma para influir en el clima modificando las corrientes de aire. Le tomó varios minutos, y eso le pareció rápido, pero Ozma lo logró en segundos. Las nubes se oscurecieron, se arremolinaron y luego un rayo cayó con un poderoso estruendo. Y toda esa agua salada que se extendía por la zona lo condujo con facilidad. El olor a carne quemada se intensificó. El aire estaba quieto. ¿Cómo pudiste perder con este tipo de poder? Reflexionó Jaune. Los Grimm son los enemigos más fáciles de enfrentar para mí, respondió Oz. Son unos tontos, sin estrategia, sin magia. Son objetivos fáciles para mí. Salem lo sabía. Todavía lo sabe. Por eso nunca me enfrentó con un ejército como este. Una nueva oleada de Grimm surgió de los cuerpos humeantes y carbonizados, que ya se estaban disolviendo rápidamente, solo para ser dispersada por otro devastador estallido de truenos y relámpagos que cayeron como una lanza. Destrozó el suelo y cortó en pedazos a todo un grupo de Grimm a la vez. Y Ozma no se detuvo allí. Rayo tras rayo, atravesando una y otra vez, golpeando con una precisión infalible, o eso parecía.
Jaune sintió la forma en que elevaba su aura para dirigirla, y cómo provocaba al rayo para que golpeara y siguiera los canales que él había creado para él. Es por eso que el Señor Oscuro solo cayó ante los ejércitos de la diosa, continuó, enfatizando esos términos falsos. Batallas en las que cientos de elegidos se enfrentaron a mí. Individualmente, soy más fuerte que cualquier usuario de magia en Remnant, pero obviamente nunca se me concedió una pelea justa. Y en los últimos miles de años, mi mente ha estado fracturada y se ha recuperado. Un Grimm mucho más grande se alzó por encima de la masa, una bestia enorme con una cabeza alargada parecida a una serpiente y dientes afilados como cuchillas. Medía fácilmente 20 metros de altura, y sin embargo, un giro de la mano de Ozma hizo que su cabeza implosionara en una conflagración ardiente. Se desplomó poco después, muriendo entre cientos de otros. Ozma esparció las cenizas con un estallido de aura, revelando una calle mucho más limpia de lo que había estado, aunque ahora completamente dañada. Los Grimm son una amenaza para aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, por eso el primer acto de Salem al vencerme fue desmantelar las academias que había creado y devolver a la humanidad a la Edad Oscura. Una fuerza como esta no habría sido una amenaza para mis cazadores, suspiró. Hubo un tiempo. Pero les fallé, como les fallé a tantos antes, y esto es lo que resultó. ¿Se acabó? Se atrevió a preguntar Ruby. ¿Ganamos sí? Salem se echó a reír. ¿No has perdido tu toque, Oz? Habría sido divertido verte destrozar a los tontos que me siguieron y enviarlos gritando al abismo. Ozma miró hacia atrás y Jaune vio la cabeza en el suelo, con un cuerpo desplomándose detrás de ella. Pirra parecía visiblemente enferma, su espada estaba manchada de sangre. Salem podría haber detenido la decapitación si realmente hubiera querido, de eso Jaune estaba seguro. Pero no lo hizo. No estaba seguro de por qué. Pero ¿y ahora qué? Vendrán más cosas mientras yo esté aquí, ¿y cuánto te agradecerán cuando se den cuenta de lo que les has costado? La vida bajo mi mando puede haber sido una mentira, pero era vida. Les ofrecerías una lucha eterna una vez más. ¿No podríamos encerrar su cabeza cortada en una caja y enterrarla bajo tierra? Gritó Ruby. Fue una idea. Salem no parecía preocupado. Aún tengo mi aura y mi magia, y haría que legiones de Grimm cayeran sobre el lugar donde me enterraran. ¿Dónde podrían retenerme para que no pueda escapar? No puedo estar simplemente encerrado en una jaula, al igual que él no puede estarlo. No pueden acabar conmigo, al igual que yo no puedo acabar con él. ¿Cómo es posible que hable sin pulmones? Se quejó Weiss. Vibraciones de aura en el aire, dijo Oz. Y no se equivoca. Si cualquiera de nosotros pudiera ser eliminado tan fácilmente, uno de nosotros lo habría hecho hace decenas de miles de años. Estamos malditos con la eternidad. Por lo tanto, nuestra batalla debe durar una eternidad. ¿Qué pasa con los dioses que los maldijeron a ambos? Los hermanos dioses huyeron de Remnant cuando nos maldijeron, dijo Oz. Y aunque nos presentaron una forma de regresar, los resultados no serían ideales. Invocarlos sería poner a prueba a la humanidad, o eso dijeron, y solo si Salem aceptaba sus errores y la humanidad aceptaba su lugar bajo los dioses, nos perdonarían. De lo contrario, destruirían Remnant por completo. Ja. ¿Es esa su idea? Se burló Salem. Convocarlos. Hazlo. Reúne las reliquias. Les escupiré en la cara cuando regresen. Nunca me inclinaré ante ellos después de lo que me hicieron. A nosotros. Enfatizó. Ozma no se inclinaría antes que yo. No se equivoca. No me dieron la vida, sino que me arrancaron de mi tranquilo descanso para que fuera su arma, y no me agradaban más que a ella. Podría intentar fingir, pero ellos lo sabrían. Ozma dejó escapar un profundo suspiro. Esta es mi tarea interminable e imposible. Me trajeron de vuelta para detener a Salem, pero no me dieron las herramientas para lograrlo. Simplemente me arrojaron al mundo, me maldijeron a la vida eterna y luego me dieron una tarea imposible como castigo por el crimen de haber muerto. Incluso mientras lo decía, Jaune se dio cuenta de que no había forma de que él recibiera a los dioses de regreso por lo que hicieron. Honestamente, no estaba seguro de que alguien en Remnant pudiera hacerlo después de que Salem había empañado la idea de la divinidad con sus acciones. Ya sea que lo dijera en serio o no, prácticamente había cerrado la puerta a su regreso. Al menos hasta que esto pasara de la memoria viva. ¿Y cómo se podía estar seguro de que todas las personas del planeta estarían de acuerdo? No se podía obligar a tanta gente a ponerse del lado de los antiguos dioses, dioses que nunca habían conocido y que no podían recordar, y que volverían y esperarían obediencia absoluta.
Simplemente no tenía sentido. Nunca nos entendieron, ni siquiera cuando nos crearon. Ozma debió haber oído sus pensamientos. Éramos juguetes curiosos para ellos, ¿y acaso el niño comprende que sus juguetes pueden tener mente propia? Por supuesto que no. Los hermanos dioses no pueden comprender el hecho de que no todos los recibirían con agrado. Para nosotros, es una señal de libre albedrío. Para ellos, es un defecto de diseño. Si es que se acuerdan de nosotros, añadió Salem, supongo que nos han olvidado. Se han creado 1.000.000 de nuevos mundos, 1.000.000 de nuevas razas. Nuevos juguetes, como diría Oz. Y nosotros, abandonados y olvidados. No sería un destino tan malo si no fuera por estos dos. Tanto Ozma como Salem tuvieron sus propios errores. Esta guerra eterna. Jaune dudaba mucho de poder convencerlos de dejar de lado sus diferencias y aceptar la paz. Sería un intento estúpido y Salem se reiría hasta quedarse ronca. Incluso ahora, su cuerpo se estaba reconstruyendo y esta vez, cuando Pirra golpeó con su espada, Salem la atrapó con una mano recién formada. Un movimiento de la mano hizo que Pirra se volcara hacia atrás y aterrizara con fuerza de costado. Ruby se abalanzó para ver cómo estaba, mientras que Weiss lanzó una lluvia de hielo hacia Salem. La golpeó en el cuerpo y se incrustó en su carne, pero eso no le impidió mantenerse erguida y crujir su cuello. Simplemente agregó un poco de peso extra a su cuerpo, hasta que se cortó la mano y expulsó los fragmentos de su cuerpo. Los agujeros sangrientos pronto volvieron a llenarse. «Esto es una locura», gritó Jaune. «La batalla nunca terminará. Esa es la realidad de nuestra maldición, Jaune. Podemos derrocar a Salem de su posición de poder, pero eso es todo lo que podemos hacer. Créeme, lo he intentado todo». «Sí, lo ha hecho», dijo Salem. «Una vez intentó encerrarme en una caja y dejarme en el fondo del océano. Tardé 3 días en escapar. Luego estuvo la vez en que me ataron y me arrojaron a un contenedor aún más grande, y me enterraron a cientos de metros bajo tierra. Debo admitir que me llevó mucho más tiempo abrirme paso a través de toneladas de tierra sólida y roca. 1 mes entero, creo, aunque obviamente no es fácil llevar la cuenta del tiempo cuando uno se asfixia bajo tierra». «Fue medio año», respondió Oz. «¿Ves? Es demasiado fácil perder la noción del tiempo». Salem se rió. Como si haber estado enterrado vivo durante 6 meses fuera solo un recuerdo interesante. Recuerdo los esfuerzos de Atlas por mantenerme atrapado cuando eran una superpotencia tecnológica. Tantos intentos divertidos. Todos fracasaron. Simplemente no puedo morir y encerrarme no significará que dejaré de existir. Tu plan de locura todavía parece plausible. Ah, eso Salem hizo una mueca. Funcionó por un tiempo, pero aquí estás. Te regreso una vez más. Yo también me recuperaría. Si me dejara llevar. Salem levantó la mano en alto y una sombra cayó sobre ellos. Otra de sus creaciones parecidas a murciélagos se acercó, batiendo sus alas gigantes. Aterrizó detrás de ella, pero Ozma no la atacó. «Mátalo. Rápido». «No tiene sentido», respondió. «Si la mantenemos aquí, nuestra batalla durará días. Lucharemos y lucharemos hasta que uno de nosotros caiga. Y no será aquí. Yo estoy limitado por tu cuerpo y tu aura. Ella no». «Es bueno ver que lo entiendes», dijo Salem desde lo alto del cuello de la bestia. «Tendrás tus 100 años, Oz. Eso es todo. Volveré en el aniversario de este momento, dentro de 1 siglo. Espero que puedas lograr un milagro en ese tiempo. Simplemente la estamos dejando escapar», aulló Ruby. «Después de todo lo que ha hecho. Esos ojos plateados. Ahora los recuerdo». Salem estalló en carcajadas. «Oh, esto es demasiado intenso. ¿No es así, Ozma? Este mundo realmente se repite. Siempre pensé que era solo cuestión de que viviéramos tanto tiempo que los eventos estaban destinados a terminar pareciendo similares, pero esto es más que eso. Esto es exactamente lo mismo que en ese entonces». La mujer casi se derrumbó sobre su montura riendo, agarrando su cuello con sus manos. «Oh, qué ironía. ¿Y dónde está el niño? No está aquí esta vez». «No. ¿Y la rubia?» «Ah, no exactamente igual, pero bastante parecido. Ni siquiera puedo recordar a esa niña que tuve», Cinder dijo Oz. «Su nombre era Cinder. ¿Lo fue? Todo lo que recuerdo es lo patética que era. Siempre rogando por más poder». Salem resopló. «Ella habría visto nuestra maldición como una bendición, estoy seguro». «Tonta. La muerte es una bendición. Todos ustedes deberían sentirse aliviados cuando llegue su muerte». La bestia agitó sus alas y se lanzó al aire. Dio una vuelta y luego se dirigió hacia el oeste.
Jaune no sabía hacia dónde, pero parecía tener un destino en mente. Jaune simplemente rezó para que no fuera vacuo, ya que la gente de allí no tendría idea de lo que estaba sucediendo. Ruby le lanzó una bola de fuego, pero no tenía ni fuerza ni aura. Estaba exhausta y la lastimosa chispa de fuego se arqueó y cayó al agua. Ruby cayó de rodillas y gritó furiosa. Jaune recuperó rápidamente el control de su propio cuerpo y sintió lo exhausto que estaba. Su aura le quemaba y le dolían los músculos. Si Salem se hubiera quedado a luchar, podría haber ganado después de una hora más o menos. Casi se cae, agarrándose con un pie hacia adelante. Incluso entonces casi se tambalea hacia atrás. Sus piernas estaban tan débiles. Soy yo, dijo, por el bien de Pyrrha y Weiss. Ruby seguía gritando hacia el cielo. He recuperado el control. ¿Están todos bien? Ninguno de nosotros puede considerarse bueno, espetó Weiss. Pero yo viviré. Si mis heridas no están infectadas. Pyrrha se llevó la peor parte, estoy bien. Viva. Pyrrha miró a Ruby, que había dejado de gritar porque le dolía la garganta. En cambio, estaba golpeando el suelo. Pero no me siento más feliz que Ruby. Estoy demasiado cansada y dolorida como para pensar en ese tipo de demostración. Lo entiendo. No soy mejor. Jaune se abrió paso a trompicones hacia Ruby. Ruby, yo, lo sé. Es malo. Pero, ¿qué podríamos haber hecho? No podemos matarla. No hay forma de acabar con ella. Tiene que haber una manera. Susurró, con la voz quebrada y dolorida. Tiene que haberla. Si la hay, si la hubiera, ¿no crees que Ozma ya la habría encontrado? ¿O no crees que Salem la habría encontrado y la habría usado contra él? Era fácil decir que debía haber una manera, y sin embargo, decenas de miles de años de historia repitiéndose hablaban en contra. Y si la hay, ¿cómo podemos esperar encontrarla? A menos que quieras correr riesgos con este acuerdo judicial que mencionaron Ozma y Salem. No estoy dispuesto a arriesgar la existencia del mundo entero en función de la decisión de un par de dioses que no aceptaron las decisiones de nuestros antepasados en primer lugar, dijo Weiss. Si no pudieron aceptarlo entonces, dudo que lo acepten ahora. Lo entiendo, pero simplemente continuamos. Ruby sonaba perdida. Jaune no se sentía mucho mejor. ¿Simplemente dejamos que esto sucediera una y otra vez? ¿Una y otra vez? Para siempre. Cerró los ojos y apretó los dientes. Es tan inútil. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué peleamos? Para sobrevivir, fue la respuesta de Jaune. Nunca había declarado la guerra a Salem para destronarla o revelarla al mundo, sino solo para sobrevivir en sus propios términos. Para escapar a Menagerie y luego defenderla cuando ella fuera a buscarlo. Si ella simplemente lo hubiera dejado en paz, él se habría contentado con vivir allí en paz. Es para seguir viviendo y vivir como queremos. Para mantener a salvo a Menagerie, y, una vez que lleguemos aquí, para mantener a salvo a la gente de Vale. Para que las aldeas no caigan en manos de Grimm, y los faunos no sean ejecutados por ella porque es un monstruo paranoico. Puede que no nos parezca una victoria, pero sí lo será para ellos. No tendrán que vivir con miedo. No tendrán que quedarse encerrados en la ciudad mientras el mundo se convierte en caos a su alrededor. No. Tendrán que desaprender varios milenios de enseñanzas sagradas. Eso no será más fácil. Lo sé. Las cosas van a ser difíciles. Respiró profundamente y le ofreció una mano a Ruby. Ella la miró fijamente, todavía enojada, todavía anhelando esa victoria que él no podía proporcionarle. Pero piensa en todas las personas que estarán a salvo ahora. Niños que podrán crecer. Familias en Menagerie que finalmente podrán establecerse y concentrarse en vivir. Puede que no hayamos terminado con la amenaza para siempre, pero le hemos dado al mundo 100 años de paz. Continuó extendiendo la mano, pidiéndole que la tomara. Eso tiene que significar algo, Ruby. Incluso si es solo saber que lo que le pasó a tu madre nunca le pasará a nadie más. Ruby miró al suelo, maldijo y escupió un chorro de sangre. Todo su cuerpo tembló, dominado por la rabia, y luego se desplomó mientras dejaba escapar un suspiro fuerte y furioso. Sacudió la cabeza, desechando cualquier pensamiento que la hubiera invadido, extendió la mano y agarró la de él, dejándolo levantar. Deberíamos reunirnos con los demás, dijo, reservada, resignada, pero tranquila. Querrán saber qué pasó. Solo espero que no nos odien por haberla dejado escapar. Jaune se volvió hacia donde podía escuchar vítores y celebraciones distantes. Mientras las nubes se despejaban sobre Vale y el último Grimm desaparecía en el cielo distante, el resto de la flota de Menagerie se acercaba lentamente desde el océano.
Habría sobrevivientes y muertos atrapados entre los escombros que rescatar, y Vale era un desastre, y luego estaba Bakuo, que ni siquiera sabía lo que había sucedido. Había mucho por hacer. De alguna manera, creo que nos perdonarán. Son bienvenidos a ofrecer ideas si creen que podrían haberlo hecho mejor, levantó la voz para Pirra y Weiss. Volvamos a reunirnos con ellos y digámosles que la pesadilla terminó. Durante 100 años, dijo Pirra. Por el resto de nuestra vida, replicó Weiss. Llámame egoísta, pero aceptaré lo poco que pueda. Podemos preocuparnos de cómo prepararemos a la próxima generación cuando las cosas se calmen. Centrémonos en difundir la noticia y en lidiar con las acusaciones obvias de que todos somos herejes que mentimos y tratamos de manchar el nombre de la Sagrada Salem. Aún tenemos que lidiar con eso. Vale estaba en ruinas. No cabía duda de que, incluso con una victoria técnica sobre Salem, habían reducido la ciudad a un estado lamentable de lo que había sido en el pasado. A algunas personas eso les habría enfadado. Era mejor someterse a una loca amoral que se hacía pasar por una diosa que vivir una vida incierta sin ella. Era mejor dejar que ejecutara a todos los faunos en un ataque de furia paranoica que hacer olas. Era mejor ser ignorante que sabio. En la mayoría de los casos, mejor significaba más fácil. La gente quería recuperar sus cómodas vidas. Y él tenía la culpa. El fauno también, por asociación. Por supuesto, nadie se atrevió a decirle eso a la cara. Los soldados con los que se reunió, que habían luchado junto a Blackie y los demás, fueron tan respetuosos como pudieron, pero ni siquiera a ellos les agradaba. Cualesquiera que fueran sus razones, había atacado a Vale y muchos de sus amigos habían caído bajo las espadas de los faunos antes de que llegaran los Grimm. Ahora que el enemigo mutuo había desaparecido, lo veían como un general conquistador a punto de apoderarse de la ciudad. Nadie decidió la segregación entre los habitantes de Balea y la gente de Menagerie, pero se llevó a cabo de todos modos. No se trataba de una línea dura que nadie se atreviera a cruzar, ya que los alimentos y las medicinas debían fluir desde sus barcos, y los refugiados que habían salvado antes querían reunirse con sus familiares, pero los dos campamentos dentro de la ciudad estaban lejos. Había una franja de casas vacías y en ruinas entre ellos, y los faunos murmuraban que no se sentían bienvenidos. Los que más se reunían con Jaune eran personas importantes, ya fueran elegidas o ya hubieran estado en el poder. Sacerdotes de alto rango de una religión ahora extinta a quienes, por alguna razón, todavía se recurría para obtener respuestas, la costumbre, en su mayoría, y miembros de alto rango del ejército de Vale, lo poco que quedaba de él. No quedaban elegidos, salvo Coco, Pirra y Weiss, y tal vez eso fuera lo mejor. Hemos seleccionado mensajeros y los hemos enviado a Bakuo con una escolta, dijo uno de los sacerdotes. También hemos enviado a algunos de nuestros sacerdotes. Ellos difundirán la noticia, Dar, Lorak. Les había pedido que no lo llamaran Señor Oscuro ahora que sabían que todo el aspecto religioso era falso. Naturalmente, él tampoco había pedido que lo llamaran Señor, pero no le hicieron caso. Jaune sospechaba que el título provenía más del miedo que del respeto, por lo que había dejado de criticarlos por dárselo. Solo los estaba poniendo más nerviosos. Bien hecho. ¿Crees que Bakuo nos creerá? ¿O se mantendrán fieles a su fe? Es muy posible que sea esto último, mi señor. El hombre esperó a ver si habría una respuesta enojada, pero Jaune asintió y lo dejó continuar a su propio ritmo. Pedirles que cambien de opinión sin pruebas será difícil, y la única prueba que podemos ofrecer es invitar a miembros de su sacerdocio a Vale para que lo vean por sí mismos. Eso llevará meses en total, y espero que se aferren a sus creencias hasta entonces. ¿Será eso un problema? No por mí ni por los míos. Estoy más preocupada por Bakuo a largo plazo y por si harán alguna tontería como intentar atacarte o dañar a tus sacerdotes por ser apóstatas. No deberían hacerlo. Se le exigió a Bakuo que entregara gran parte de su poderío militar a Vale para la cruzada en Mistral. Hemos enviado a los pocos que quedan con la esperanza de que Bakuo confíe en los suyos. Juntó las manos y dijo, solo puedo pedir paciencia en nombre de los bakuanos. Pedirles que cambien de opinión sobre miles de años de doctrina no será fácil. Jaune suspiró. No me interesa obligarlos, pero todos ustedes saben que solo tenemos 100 años hasta que Salem regrese no como una diosa sino como una reina entre los Grimm. No solo se lo dijo al sacerdote, sino a los diversos militares que estaban allí. Ese es el tiempo que tendrán que dedicar a prepararse. Nosotros, mi señor. ¿Y usted? No me quedaré en Vale. Las reacciones fueron tan impactantes como él esperaba.
Habían mantenido la suposición de que su ejército conquistador se convertiría en uno habitante, y él en un nuevo rey, incluso si no se convertía en un dios. Vale era la ciudad más grande después de todo, e incluso en su estado de abandono, todavía había mucha gente y riquezas por obtener aquí. Las tierras de cultivo también estaban en buenas condiciones, lo que honestamente fue un alivio ya que la gente estaba cosechando en ese momento para llenar los menguantes graneros y almacenes de Vale antes del invierno. No era una exageración decir que la gente odiaba la idea de que él los gobernara. No importaba de qué los hubiera salvado, los había atacado de todos modos. Sus hogares estaban arruinados por su culpa. Pero lo soportarían porque era fuerte y porque ellos estaban débiles en ese momento y podían usar su protección. Descubrir que no solo los había debilitado, sino que los dejaría a su suerte no fue algo que llenó de alegría a los diversos líderes. ¿Qué? Pero tienes que hacerlo, exclamó el sacerdote. ¿Destruirás nuestras murallas, destruirás nuestros ejércitos y luego nos dejarás indefensos? Susurró el nuevo capitán de la guardia. ¿No has causado ya suficiente daño? Cuidado con el tono, gruñó Blake, hablando desde su escritorio junto a su silla. No había trono allí, era solo una habitación que habían requisado. Blake estaba repasando los registros de sus faunos para descubrir quién había vivido y quién había muerto. La lista era larga. Está bien, Blake. Hizo un gesto con la mano en su dirección y luego los encaró una vez más. Entiendo tus preocupaciones y no te dejaré indefenso. De eso quería hablarte hoy. Me gustaría comenzar a desbloquear las auras de ti y tus soldados. Sus palabras provocaron expresiones de asombro. Sabes que ahora no hay diferencia entre el aura masculina y femenina, así que no hay razón por la que no puedas comenzar a crear elegidos, no. Cazadores y cazadoras. El antiguo nombre. Puedes comenzar a entrenar a los tuyos, comenzando con aquellos miembros militares que ya pueden luchar. Miró al sacerdote. Aunque preferiría que se mantuvieran apartados de la iglesia. Sí, claro. Ni siquiera estamos seguros de que la iglesia siga existiendo por mucho tiempo más. Nuestra fe no sirve de nada. Mantiene a las personas unidas y les brinda un lugar donde sentirse seguros y contentos, padre. Puedes continuar haciéndolo, aunque sea con un propósito diferente. El sacerdote sonrió levemente, pero no parecía convencido. Jaune no los obligaría a hacer nada. La gente había perdido a familiares a manos de su diosa, primero en la cruzada contra Mistral y ahora directamente por su mano. No le sorprendería que derribaran sus templos y cualquier registro de ella y los quemaran. Agradecemos la oferta de desbloquear el aura y, por supuesto, la aceptaremos, dijo el soldado. Puedo hacer que redacten nombres y se los entreguen a su ayudante. Miró a Blake, cuyas orejas se aplanaron. Había muchas suposiciones circulando, y no todas a su favor. Para ser justos, se le daba bien el papeleo. Pero es posible que necesitemos instrucciones sobre cómo utilizarla. 100 años pueden darnos solo 1 o 2 generaciones para prepararnos. Los niños de hoy deben convertirse en los instructores del mañana si la generación siguiente va a criar cazadores y cazadoras fuertes a tiempo. Y eso si Salem cumplía su palabra. Tengo la intención de construir una academia en Menagerie, dijo. Una gran academia que enseña cazadores y cazadoras. Ahora tenía toda la atención. Enseñaré a los primeros y pediré que se establezcan nuevas academias en los reinos. Vale, Vacuo, Atlas y Mistral una vez que se haya reconstruido. 5 escuelas para 5 reinos, impartidas por los mejores cazadores y cazadoras. Me doy cuenta de que no será algo rápido. Puede que se necesiten 10 años para construir la nuestra y entrenar a la gente suficiente para enseñar, pero incluso si se necesitan otros 10 años para construir la tuya, serán 80 años. También aceptaremos con gusto a gente talentosa de los reinos para entrenarla y la devolveremos una vez que se gradúe. Se deliberaron en silencio. Enviar a nuestros hijos al extranjero puede que no sea del agrado de todos, dijo el sacerdote por fin, pero aún así le agradecemos su previsión, mi señor. Sin embargo, sabemos que hay antiguos elegidos entre su ejército. ¿No podrían algunos de ellos quedarse para enseñarnos? Será su elección. No los obligaré. También nos quedaremos un mes aquí en Vale y entrenaremos a los que elijas lo mejor que podamos. Mi propio estudiante, Li Ren, se hará cargo y entrenará personalmente a tu oficial de mayor rango. Serán mucho más avanzados que el resto de tu gente y podrán continuar su instrucción una vez que nos vayamos. Por supuesto, mi señor, el sacerdote hizo una reverencia. Cualquier ayuda será muy apreciada. ¿Había algo más?, preguntó Jaune. No, mi señor.
Las primeras cosechas están llegando y la gente tiene hambre. Le agradecemos que nos haya compartido los barcos pesqueros y sus propias provisiones, pero deberíamos irnos para asegurarnos de que la comida se reparta equitativamente entre la población. Esta vez todos se inclinaron. Por favor, discúlpenos. Por supuesto, Jaune asintió. Contáctanos si necesitas más ayuda y haz que la lista de nombres se la entreguen a mí, asistente. El pequeño grupo volvió a inclinarse, como si pensaran que tenían que hacerlo junto a la puerta, antes de irse. El fauno que cerró la puerta detrás de ellos, y que estaba mucho más acostumbrado a ver a Jaune como uno más de ellos, parecía profundamente divertido. En la silla, que comenzaba a sentirse como un trono, Jaune se desplomó. Uf. Esto me está matando, ¿tú? Espetó Blake. No eres tú la que se está ahogando en el trabajo administrativo. Maldita sea, Siena susurró, sin mucho ardor. Va a ser aún peor en casa cuando sea yo, de entre todas las personas, quien tenga que contarles a las familias de los caídos. ¿Quieres mi ayuda con eso? No. Será mejor que te pongas manos a la obra con esta academia. Tienen razón en que 100 años pasarán rápido. Aunque no vivamos para verlo. No lo harían. Fue casi un alivio, aunque me pareciera mal decirlo. Te lo perdonaré, dijo Oz. Has sacrificado mucho para llegar hasta aquí. El hecho de que pueda darte una vida propia también es un peso que me quito de encima. Y aún así te abandonaré para continuar la lucha sola. Blake levantó la mirada, pero ella se había acostumbrado a que él hablara con Ozma y volvió a su trabajo una vez que se dio cuenta de que él no le estaba hablando. Así es este mundo. La alternativa sería apostar la vida de todos por dioses que ya han demostrado ser falibles. Y no siempre es doloroso. Podré experimentar la paz una vez más con mi gobierno en ascenso. ¿Hasta qué punto será una regla? Uno tranquilo. Una vez, hace muchas decenas de miles de años, goberné como rey. Fue un ejercicio defectuoso. El mundo progresa mejor sin un mando centralizado. Se estanca bajo un gobernante sin edad, como ha sucedido con Salem. La brevedad de la vida humana es un catalizador para los grandes cambios que se producen en el mundo. Si todos vivieran eternamente, nadie tendría prisa por innovar. Nada cambiaría. A algunos podría gustarles eso. Los viejos suelen hacerlo, se rió Oz. Pero son los jóvenes los que desean el cambio, y es su mundo el que deben heredar. La generación mayor debería sonreír al entregárselo y ver qué maravillas pueden crear. Soy el hombre más viejo que existe y me mantengo fiel a esa filosofía. Jaune asintió y salió de la habitación. En realidad, él también estaba deseando envejecer. Aunque solo fuera para demostrar que podía. El desbloqueo de Laura se llevó a cabo sin él. Sin embargo, Ruby le contó todo sobre el tema y cómo iba la enseñanza. Incómodamente era la única palabra para describirlo. Sin duda, solo una pequeña parte de los soldados se han alistado, le dijo. Blake dice que hasta 3/4 partes de ellos se están absteniendo. ¿Por qué? No estoy seguro, pero Ren dice que están paranoicos y creen que es una trampa de algún tipo. O el aura saldrá mal o te los llevarás contigo cuando te vayas. Típico. Ni siquiera podían ayudar sin que la gente buscara motivos ocultos. ¡Qué fastidio!, dijo suspirando. No envidio a Coco por cuidar de esta gente. Todavía no puedo creer que ella quiera quedarse aquí. Es su hogar, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Tal vez todavía tenga familia aquí. Sé que quiere quedarse cerca de Velvet, pero me sorprende aún más que quiera quedarse después de que casi la ejecutan. Ruby cruzó las piernas y se sentó a su lado. Muchos faunos quieren volver con nosotros a Menagerie. No solo porque es mejor para ellos allí, sino porque saben que será más seguro donde se construya la primera academia. Allí va a haber mucho espacio. Eso fue un poco exagerado. Había mucho espacio en la isla para expandir la ciudad, pero eso significaría mucha más construcción. Tal vez llegaría a ser lo suficientemente grande como para ser considerada una ciudad. Con la primera academia de cazadores del mundo, sin duda sería lo suficientemente importante como para ser considerada una. Solo espero que Coco pueda entrenarlos por sí sola, dijo Jaune. Será la última de las elegidas. Su apoyo hacia ellas siempre había sido más resignado que el de Pyrrha y Weiss. Jaune no diría que era desleal, pero tenía menos motivos para ser leal. No había perdido a su familia, no había habido traición, no había ninguna razón importante para querer quedarse en Menagerie. ¿Crees que ella se volvería contra nosotros? ¿Por su cuenta? No. Me preocupa más que la gente la vea como la última sierva leal de Salem y la culpe de alguna manera.
Los elegidos siguieron a Salem ciegamente y la gente de aquí está buscando a alguien a quien culpar. Somos demasiado fuertes, Salem ha huido, los otros elegidos están muertos. Pero una vez que nos vayamos, Coco será una sola persona. No me sorprendería que a algunas personas se les ocurriera hacerla responsable de nuestras acciones. Puede que no les guste, pero no creo que se atrevan a hacerle daño. Tienen demasiado miedo de que nosotros, bueno, ustedes sobre todo, regresemos para castigarlos. Es cierto, suspiró Jaune. Sinceramente, me preocupa el futuro. Creo que Menagerie estará bien. Todos allí conocen el peligro y están unidos. Pero, ¿qué pasa con los otros reinos? Me preocupa que, cuando tengamos nuestra academia lista, decidan que es mejor que se ocupen de las cosas por su cuenta. Salem los unificó mientras los gobernaba, actuando como dios y reina a la vez. ¿Quién los gobernará ahora? No, yo dijo, antes de que Ruby pudiera sugerirlo. ¿Quieres a Vale? Ni hablar. Gritó. Voy a volver a Menagerie contigo. Ese era el problema. Ninguno de ellos quería a Vale, nadie excepto tal vez Raven lo aceptaría, y él no iba a darle un país a ella. Tampoco la tolerarían. Tendrían que dejar Vale a su propia gente, lo cual agradecerían con seguridad, pero no había forma de saber quién llegaría a la cima. Un rey, una reina, un mayordomo, un consejo. Fuera lo que fuese, siempre habría lugar para la corrupción y la codicia. Los Grimm unirán a la gente, dijo Oz. Puedes confiar en ellos para que lo hagan. Supuso que lo harían. No le parecía bien confiar en ello, pero tenía que darle una oportunidad a la gente. La alternativa era erigirse en una especie de emperador y tomar el poder, y eso sonaba demasiado a trabajo duro. Una tarea ingrata, además. ¿No les había dado suficiente a esas personas? Tal vez no lo pensaran, pero él estaba cansado. Quiero ir a casa. HM. Ruby lo miró. Yo también. Y lo haremos pronto. Sí. Estaré feliz de ver el fin de este lugar. Y ese estúpido templo ahí afuera. Eso también. Entiendo que no quieran derribar uno de los pocos edificios que quedan en pie, pero esos estados de Salem están empezando a molestarme. Ruby sonrió. Tal vez te hagan estatuas para reemplazarlas. Eso sería aún peor. Sin embargo, dudaba que lo hicieran. Él era menos un salvador y más un delator. Había mostrado a Salem tal como era, pero solo les había concedido un destino más aterrador. Aún así, ya no se sentía mal por eso. ¿Tienes otros planes cuando volvamos a casa? Preguntó Ruby. Aparte de poner en marcha la academia, quiero decir. En realidad no. Supongo que me relajaré por una vez. Ozma suspiró para sus adentros. Eres un tipo muy tonto, Jaune. ¿Qué se suponía que significaba eso? Los dedos de Ruby tocaron los de él, su mano descansando sobre la de él. Ella no lo miró. ¿Algún otro plan? Preguntó ella, con voz un poco nerviosa. ¿Alguno en absoluto? Escuchó la risa lejana de Ozma en su cabeza. Yoi Jaune tragó saliva nerviosamente. De todas las batallas a las que se había enfrentado, esta era nueva. Supongo que podría hacerme un tiempo para probar algo nuevo. Esperaba que me ayudaras a fundar la academia. Habría que planificar mucho y todo eso. ¿En qué consiste el material? Noches a solas. Planeando. Hablando. Jaune se quedó en silencio, tratando de encontrar una manera elegante o incluso remotamente sofisticada de decir lo que creía que ella quería oír. Soy muy malo en esto. ¿Serás paciente? Todavía estoy en shock por el hecho de que hayamos ganado. Y eso es solo por los próximos 100 años. Los que vengan después serán los que tendrán que mantener lo que hemos comenzado. ¿Nuestros hijos? Dijo Ruby. Sí. Nuestro, su cerebro se trabó con la lengua. Espera, nuestro. Tú, Ruby lo abordó. Algunas cosas eran más fáciles de decir sin palabras. Barra. Blake abrió la puerta con la cadera y entró boca abajo. Terminé de revisar nuestros suministros y de intercambiar algunos con la gente de aquí. Deberíamos tener lo suficiente para hacer el viaje a casa sin dejarlos morir de hambre, pero quieren intercambiar algunos productos perecederos por equipo. Dije que hablaría contigo para arreglar. Sus fosas nasales se crisparon cuando un olor la asaltó. Blake miró hacia arriba. Ruby miró hacia atrás, desde donde estaba acurrucada bajo una alfombra con Jaune, los dos mirando con aire culpable desde la cama improvisada. Sus hombros desnudos sobresalían. ¿En serio? Gruñó Blake. ¿En serio? Me estoy rompiendo la espalda con el papeleo para asegurarme de que todo funcione y ustedes dos están haciendo esto.
Jaune tuvo la gentileza de parecer avergonzado. Hola Blake. Entonces, si lo dejas junto a la puerta me ocuparé de ello más tarde. Blake les arrojó el trabajo y salió furioso. Jaune admiró su pesado escritorio de madera y añoró los días en los que no se veía obligado a pasar tanto tiempo sentado. Podía sentir que sus piernas se volvían más regordetas día a día y que su espalda comenzaba a dolerle cada vez que pasaba demasiado tiempo sentado. Esos son los peligros de envejecer, susurró una voz en su mente. Tú lo sabes, viejo. Y yo solo tengo 32 años. Eso no es ser viejo. Las risas de Ozma le hicieron sentirlo. Todavía hay mucha vida en ti, pero eso no significa que tu cuerpo no te traicionará en cada oportunidad. Tómate un descanso si lo deseas. Nadie dice que debas terminar esto de una sentada. Es cierto, pero si no lo hago la montaña de trabajo que tengo que hacer solo aumentará. Así es el papeleo, Jaune. No hay forma de vencerlo. Solo hay que aprender a vivir con él. Era un pensamiento demasiado macabro para tenerlo en mente. Jaune suspiró y tomó un sorbo de un vaso de agua clara y cristalina. El último producto comercial que había salido de Vacuo, una vez que finalmente habían abierto sus fronteras hacía unos 6 años. 6 años. Habían pasado 14 años desde la batalla final contra Salem y Vacuo tardó 8 años en darse cuenta de que su diosa no iba a regresar y de que tal vez las delegaciones de Vale habían estado diciendo la verdad. 8 años desperdiciados. La arrogancia y la locura de esas personas nunca dejaban de asombrarlo. Había llegado a un punto en el que consideró invadirlos aunque solo fuera para derribarlos y comenzar a reconstruirlos, pero, irónicamente, fue Ozma quien les aconsejó cautela y dejar que aceptaran las cosas por su cuenta. Y lo sostengo. 8 años perdidos pueden parecer mucho tiempo, pero es solo un vacío. Has aprovechado bien estos años. Vale, también. Su academia debería ver a sus primeros graduados este año. No es que tengan mucho que hacer. Me siento mal por ellos en cierto modo. Están dedicando sus vidas a ser cazadores y no hay ningún Grimal que puedan matar. O los hay, pero tienen que salir a buscarlos. Debe sentirse como un desperdicio de sus talentos. Es mejor eso que desperdiciar sus vidas. Ellos saben del regreso de Salem igual que cualquier otra persona. Son una inversión para la próxima generación. Maestros de los que vendrán. Con la cantidad de profesores que estamos formando, es posible que necesitemos más academias. En el pasado, solo fueron 4, pero 4 academias fracasaron. No me opondría a que se crearan más, ni a que se ampliaran las que ya tenemos. En aquel entonces, las limitaciones presupuestarias eran la causa, ya que los gobiernos y los reinos se habían acostumbrado demasiado a un cierto grado de paz, y no se tomaron en serio la amenaza. Mantuve a Salem en secreto para evitar el pánico y, al hacerlo, le di el manto del anonimato que necesitaba para actuar en mi contra. No te pierdas demasiado en el recuerdo, dijo Jaune. Piensa en el futuro. Ozma murmuró algo que podría haber sido un acuerdo, pero su conversación fue interrumpida por un golpe rápido en la puerta y luego por la apertura. Blake entró a grandes zancadas, el gobernante electo de Menagerie para este mandato y los 2 anteriores llevaba un rollo de pergaminos y misivas, junto con un pequeño paquete envuelto en cuero seco. Mensajes de fuera de Menagerie, dijo. ¿Por qué eres tú quien me los entrega? Eres la única persona en esta isla que tiene más trabajo que yo. No me lo recuerdes. Blake los dejó caer sobre su escritorio. Pero tengo algo de información que compartir de mis propias fuentes. En primer lugar, la recuperación de Mistral continúa como se esperaba. Nora y Ren finalmente han despejado la antigua ciudad de Mistral, pero dicen que gran parte de ella está demasiado dañada para que sea seguro volver a ella. En cambio, van a canibalizarla para obtener materiales de construcción y construir una ciudad nueva, más pequeña. A partir de ahí, la harán crecer. ¿No era el plan reforzar las debilidades y mudarse a la ciudad antigua? Solo puedo suponer que los edificios son tan peligrosos que siempre serán un riesgo para sus ocupantes. Han sembrado sus primeras semillas para cultivos, pero piden que se les envíen suministros para que puedan seguir adelante hasta entonces. Tengo un barco listo para zarpar mañana por la mañana, junto con algunos pioneros más que quieren mudarse allí. Se trata principalmente de gente joven que quiere separarse de sus familias o hacerse un nombre. Tenemos suministros de sobra. Eso está bien. ¿Algo más? Vacuo exige reunirse contigo una vez más. Jaune suspiró.
Y, una vez más, dígales que son más que bienvenidos a enviar una delegación aquí, pero no voy a arriesgarme a viajar a uno de los últimos lugares de Remnant donde aún existen partidarios acérrimos de Salem. ¿Se han tomado en serio las instrucciones de construir una academia? No lo sé, pero el hecho de que no se mencione en la larga y vaga misiva que recibí de ellos lo tomo como una mala señal. Esos tontos. Nunca vieron a Salem como nosotros, dijo Blake. Vacuo es el único reino de Remnant que se salvó de su ira, y algunos lo ven como una intervención divina. Que su devoción los mantuvo a salvo. No es fácil tomar en serio las advertencias terribles cuando se vive en paz. Cambiarían de opinión en 85 años, cuando Salem regresara, pero para entonces podría ser demasiado tarde para hacer algo al respecto. Simplemente cortarles el paso no parecía la decisión correcta, pero su terquedad comenzaba a cansar. Todavía tenemos tiempo, dijo Oz. No hay que precipitarse en un conflicto cuando no es necesario. Blake notó que fruncía el ceño. ¿Un consejo del anciano? Sí. Dice que dejemos a Vacuo en paz y que no los presionemos. Entonces él es más paciente que yo, dijo ella, suspirando. Pero supongo que podemos darles unos cuantos años más. Habrá toda una generación de personas que se convertirán en adultos y que nunca vivieron bajo la influencia de Salem. Estarán más dispuestos a escucharnos. Blake frunció el ceño. Decir eso me hace sentir vieja, y luego me doy cuenta de que soy vieja. Tienes unos 30 y tantos años, Blake. No eres viejo. Lo siento. Creía que habías dicho que Jan te mantenía joven. Sabía que no era lo que debía decir cuando sus ojos brillaron y sus labios se abrieron. Oh, Dios. ¿Qué ha hecho esta vez? Me enojó. Ese testarudo, no. No, no vamos a hacer esto. Blake respiró profundamente y soltó el aire, con las fosas nasales dilatadas. Nadie sabía exactamente cuándo Jan y Blake se habían convertido en pareja. Habían pasado años desde la muerte de Adam, y Blake todavía estaba de duelo, e incluso Ruby dijo que no lo entendía. Peleaban como un gato y un perro. Mientras fueran felices, supuso. No tengo buenas noticias de Atlas, dijo. La reconstrucción va bien y Weiss y Whitley han conseguido poner en marcha una pequeña academia. Tiene solo la mitad de capacidad que la nuestra, pero ya está formando gente con talento. Blake respiró hondo. Sin embargo, han descubierto su influencia en la región. Jaune se agarró a su escritorio. ¿Está rompiendo el acuerdo? Técnicamente no, la respuesta de Blake lo relajó un poco. No ha habido ningún Grimm ni avistamientos de ella en persona, pero atraparon a uno de sus nuevos estudiantes tomando planes de lecciones y entregándoselos a alguien. La persona luchó hasta la muerte en lugar de ser capturada e interrogada, y tenían el emblema de Salem tatuado en su brazo. Weiss y Whitley no están seguros de si eso significa que está activa, o si no es algún culto haciendo lo que creen que ella querría. De cualquier manera, no es lo ideal. Veré si puedo enviar un equipo o dos de nuestros nuevos graduados a Atlas. Les permitiré adquirir algo de experiencia en climas más fríos y trabajar con Weiss y Whitley para encontrar lo que sea que sea. Blake miró hacia otro lado. Entre tú y yo, todavía no estoy seguro de por qué Salem se aferra a esta paz. Ozpin cree que es una combinación de orgullo y curiosidad. Orgullo porque teme que romperla demuestre debilidad por su parte, y curiosidad porque está observando cómo reacciona el mundo al perderla. Dice que es como si alguien quisiera asistir a su propio funeral. Salem probablemente tenga curiosidad por ver si la civilización puede funcionar sin ella. Imagino que le encanta el hecho de que Vacuo nos esté dando problemas. Si desestabilizar los reinos le trae alegría, entonces tal vez debamos preocuparnos de que estos agentes suyos sean leales. Estoy de acuerdo, dijo Oz. Aunque haya aceptado 100 años de paz, eso no significa que no vaya a actuar en consecuencia. Todo lo que pueda negar será un blanco legítimo. Supongo que la guerra comenzará mucho antes de que se cumplan los 100 años. Un nuevo desafío para tus nuevos cazadores. Enviaremos 4 equipos, decidió. No creo que tenga suerte a la hora de establecerse aquí, teniendo en cuenta lo que todos en Menagerie piensan de ella, pero no pierdas de vista a la generación más joven. No habrán visto las visiones que tuvimos nosotros. No han visto los horrores que ella trajo consigo. No te preocupes. Tengo las escuelas enseñando la realidad de lo que pasó en Mistral y Vale. No hay un solo niño que crezca en la isla que no sepa que Salem masacró a decenas de miles de personas inocentes. Me preocupa más que estos agentes encuentren terreno fértil en los otros reinos. Vacuo y Vale especialmente.
Whitley y Weiss están lo suficientemente motivados para cazar a cualquier traidor, y Mistral recordará lo que le pasó. Los otros no tanto. Vale estaba oficialmente aliado con ellos, pero las relaciones aún no eran muy buenas. Ahora estaban en paz y la gente se había acostumbrado a la idea de que él no era una amenaza para ellos después de 15 años. Vale incluso había elegido un consejo democrático, en lugar de un solo gobernante, diciendo que ya estaban hartos de los déspotas. Jaune tenía la sensación de que estaba incluido en eso, aunque lo único que gobernaba era una academia en una isla. Aún así, no era difícil imaginar que la alianza se debilitaría en las décadas siguientes y tal vez se desintegraría después de su muerte, una vez que Vale supiera que no había riesgo de que regresara. A veces se preguntaba si Salem no había jugado un juego inteligente al conceder 100 años. Si hubiera concedido 10 o 20, todavía habrían existido y una invasión de Grimm habría unificado los reinos una vez más. Un siglo era tiempo suficiente para que la gente engordara y se volviera demasiado confiada y comenzara a tener conflictos entre sí. Confía un poco en mí, Jaune dijo Ozra. Hemos hecho arreglos, tú y yo. Incluso después de tu muerte, la academia sabe que debe buscar a mi nuevo anfitrión y traerme aquí para que me entrene. Mantuve a Remnant a salvo durante muchos milenios antes, y en una posición más débil que esta. Le ayudó saber que no dejaría a Remnant librado a su suerte. La relación entre él y Ozma no siempre había sido buena, pero había momentos como este en los que se alegraba de tenerlo. Jaune, Blake y Ozma hablaron durante más de una hora, hasta que cayó el sol y ella tuvo que irse a comer y a lidiar con un Yang borracho y problemático. Él también tuvo que regresar a casa. Era inevitable que terminara viviendo en los terrenos de la academia cuando se construyeran. A la gente de Menagerie le gustaba, pero habría sido un inconveniente tener que caminar desde el pueblo hasta la escuela y de regreso todos los días. Como sabían que Menagerie aún tenía mucho que crecer, habían construido la academia a una buena distancia de ella. Solo a 1 milla, a la vista, pero con espacio suficiente para que Menagerie pudiera duplicar o triplicar su población antes de chocar con la academia Menagerie, como se la llamaba de manera poco imaginativa. Ozma había querido un nombre que sugiriera paz y seguridad como Beacon, Haven, Signal o Shade, pero Jaune había podido convencerlo de que simplemente nombrarlas como las antiguas academias sería un insulto a sus recuerdos. Él había aceptado, aunque Jaune tenía la sensación de que era más bien un acuerdo de no cambiarles el nombre hasta que él estuviera muerto y desaparecido, momento en el que terminarían llamándolas Beacon o algo similar. La mezquindad era demasiado divertida como para sentirse molesto por ello. No soy mezquina. Seguro que no. Seguro que no. Jaune se rió entre dientes mientras abría la puerta de su casa y sonrió al oír un sonido en el interior. No había pensado que volverían. Estoy en casa. Papá. Una pequeña mancha se le abalanzó sobre él, pero fue lo suficientemente rápido para hacer magia y levantarla del suelo por los pies, girando a la niña boca abajo y colgando en el aire. Summer Ark agitó los brazos sin poder hacer nada, chillando y riendo. Papá, no. No seas malo. Se suponía que era un ejercicio de entrenamiento para que ella usara magia para liberarse, pero a Summer le gustaba demasiado que la lanzara de un lado a otro con su magia. La niña de 11 años había crecido en la academia con él y Ruby, y la magia y el aura eran parte de su infancia. Mientras otros padres jugaban al escondite con los dedos, él y Ruby habían entretenido a su hija con luces de fuego danzantes, esculturas de agua que aún corría y juegos en los que la lanzaban de un lado a otro como si volara. La magia había sido solo un arma para ellos durante tanto tiempo que les había parecido bien y puro usarla para un propósito feliz. Jugar y crear asombro en los niños. Y cuando Ruby entró en la estancia principal de su casa, Jaune sintió que su corazón se encendía. Había crecido, un poco más alta pero mucho más prominente, convirtiéndose en una mujer de rasgos suaves y cabello más largo, atado en una trenza detrás de ella. Sus ojos plateados brillaban y se acercó a él con pasos apresurados. Esa es mi señal para irme, dijo Ozma, desapareciendo en una parte más tranquila de su mente. Ruby lo alcanzó poco después, le rodeó el cuello con un brazo y lo atrajo hacia abajo para darle un beso abrasador que hizo que los gritos de alegría de Summer se convirtieran en horror, especialmente cuando estaba suspendida en el aire incapaz de apartar la mirada de lo que estaban haciendo sus padres. Eso le enseñaría a no tener el fino control del aura necesario para liberarse, ¿no? Has vuelto temprano, jadeó Jaune cuando Ruby se apartó. Pensé que estarías fuera esta noche hasta mañana. Lo habríamos hecho, pero alguien se torció la pierna. Ambos se giraron para mirar a Summer.
La pequeña era más parecida a Ruby que a él mismo, y solo podía distinguir algunos rasgos de él, como su nariz. Sin embargo, para consternación de Ruby, Summer había heredado su altura, lo que significaba que estaba destinada a crecer más que su propia madre. Ruby no dejaba de quejarse por eso. Pensé que solo ibas a enseñarle a pelear y cazar en la naturaleza, dijo. ¿Cómo terminó torciéndose una pierna? No lo sé, dijo Ruby con voz severa. ¿Por qué no se lo cuentas, Summer? Fue genial. Jadeó su hija, sin entender en absoluto la amenaza implícita. Había una gran roca y un estanque, y yo quería practicar ese movimiento genial que había visto hacer a la tía Yang, donde hace un doble salto mortal hacia atrás y luego da una patada. Yang, gruñó Ruby, agitando el puño. Tu tía Yang usa el aura para impulsar su salto más alto, dijo Jaune, haciendo que Summer pusiera una expresión tonta. Ella no salta desde las rocas para lograrlo. Y déjame adivinar, ¿no te diste cuenta del agua ahí? Summer se sonrojó y miró hacia otro lado. Es más superficial de lo que parecía, a menos de 30 centímetros de profundidad. Gruñó Ruby. Lo suficientemente profundo como para ahogarse, pero no lo suficientemente profundo como para saltar. Ya es bastante malo que quieras aprender a pelear con un arma poco práctica, las guadañas son prácticas. Como herramientas agrícolas. Se desesperó Ruby. No como armas de combate cuerpo a cuerpo, y no vas a instalar una ballesta en el mango. No me importan las historias que te haya contado el abuelo Ozma, pero poner una ballesta en una guadaña es una idea estúpida. Pero será genial. Ruby aulló y levantó las manos al aire. Genial. La temida palabra que había ganado popularidad en Menagerie. Su traducción parecía no ser nada más que este extraño concepto de que debes hacer cosas que se vean o se sientan geniales, independientemente de su practicidad. Jan era genial, porque era una idiota salvaje a la que no le importaban las reglas y con regularidad les contaba a los niños las historias más horribles de la guerra. Ruby y Jaune no eran geniales porque enseñaban en una escuela, y los maestros no eran geniales incluso si ser una academia de cazadores lo hacía genial. Jaune no lo entendió y Ruby renunció a intentarlo. ¿No puedes simplemente usar una espada y un escudo como tu padre? ¿Qué? Papá, no. Eso es aburrido. ¿Estás diciendo que soy aburrido? Summer asintió inocentemente. Sí. Ay, eso me dolió. La risa distante de Ozma en su cabeza no ayudaba en nada. Con un suspiro, bajó a Summer al suelo y la soltó con su magia, luego la levantó y la abrazó normalmente, levantándola y llevándola a la cocina donde Ruby tenía una olla hirviendo. Había estado un poco molesto por tener que pasar la noche solo, así que no castigaría demasiado a Summer por lastimarse, pero tendrían que aumentar su entrenamiento. El hecho de que ella nunca tuviera que luchar contra Salem no significaba que sus propios hijos no lo hicieran, y si la guerra comenzaba antes, utilizando agentes y batallas por poderes entre humanos bajo su influencia, entonces cualquier descendiente suyo sería un objetivo principal. Summer necesitaba ser lo suficientemente fuerte para defenderse a sí misma y a su familia. Sin embargo, para su alivio, ella no estaría sola. Ozma había prometido que, incluso si Jaune moría, él volvería y se ocuparía de sus hijos. Los guiaría si era necesario, los prepararía para lo que vendría y los ayudaría en las guerras del futuro. Nunca estarían realmente solos, y a menudo permitía que Ozma conociera a Summer y la ayudara a entrenarla y a conocerla. Tener un padre con dos almas era un poco extraño, pero Summer se había acostumbrado a eso a través de la exposición y ahora disfrutaba de tener un abuelo además de un padre. La cena fue un evento ruidoso y con mucha charla, primero con historias de Summer, pero luego con él contando lo que Blake le había contado. Siempre hablaban delante de Summer, creyendo que era mejor para ella saber lo que estaba pasando y estar informada para el futuro. Tratarla como una niña que no necesitaba saber solo la habría hecho sentir más curiosa y podría haberle dado una idea equivocada. Mejor que consiguiera la información directamente de la fuente. ¿Eso significa que podré pelear antes? Preguntó ella, llena de emoción. Eso significa que Salem podría usar asesinos para intentar matarnos, dijo Ruby. Eso no es bueno. No pueden matar a ninguno de los dos. Son demasiado fuertes. Pero no lo eres, Ruby le pellizcó la nariz a la chica. Lo que significa que tendrás que volverte más fuerte más rápido y no podrás abandonar la academia sin una escolta. O podría convertirme en estudiante antes, no te vamos a poner en un equipo con chicos de 16 años. Jaune se estremeció ante la idea. Habían tenido esta conversación muchas veces. Ya te hemos dicho que te dejaremos unirte cuando tengas 15 años, pero no haremos más que eso.
Y ya estás recibiendo una educación más profunda que la mayoría de los chicos de tu edad. Sí, pero, sin peros, Ruby le dio un manotazo en la cabeza a su hija. Y deja de sacar el tema. Nos lo pediste hace menos de 4 días. No nos cansaremos de decirte que no si sigues preguntándonos. Y una chica que ni siquiera puede levantar su aura a tiempo después de una voltereta hacia atrás, doble voltereta hacia atrás, lo mismo. Ruby le dio otro golpe en la cabeza. El caso es que aún no eres lo suficientemente buena para unirte a la academia. Y si tienes tiempo para seguir preguntando, entonces tienes tiempo para entrenar. Y no con tu tía Yan. Es obvio para mí que no te está enseñando bien. Ruby sonrió. Tal vez deberíamos pedirle a la tía Weiss que te cuide durante unos meses como lo hizo hace 2 años, no. Summer pataleaba y gemía. No, no, no. La tía Weiss es tan aburrida. No más exámenes. No más estudios. Ni siquiera me dejaba salir a jugar en la nieve a menos que pudiera responder preguntas. Entonces sé bueno y haz tu tarea y yo no lo haré, dijo Ruby. Como era de esperar, Summer se apresuró a ir a su habitación para fingir que estudiaba y, probablemente, para enfurruñarse. O peor aún, para empezar a pensar en ideas sobre cómo podría fabricar una de esas armas Mecha Shift de las que le había hablado Oz. Ozma provenía de una civilización mucho más avanzada, pero el problema era que no había inventado nada de eso y no lo entendía. Podía hablarles de los bullets y los motores de combustión, pero no quedaba polvo para alimentarlos y no habría sabido cómo construir uno de ellos incluso si lo hubiera. ¿Por qué pensé que ser madre sería fácil? Preguntó Ruby, tocándose la mejilla. Pensé que sería algo natural, como tener un bebé. Jaune colocó su mano sobre la de ella y sonrió cálidamente. Eres una madre maravillosa, Ruby. No lo dudes. Y siempre tenemos a Taiyang para pedirle consejo. El consejo de papá es tan malo como el de Yang, gruñó Ruby. No permitiré que nuestra hija crezca y se convierta en una bandida. En serio, tenía en la cabeza que tendríamos muchos hijos, pero Summer realmente puso fin a eso. Resulta que la mejor manera de evitar tener hijos es tener uno de verdad y darte cuenta de lo duro que es el trabajo. Él se rió. Vamos, es una hija estupenda. Oh, ya lo sé. La amo. Soy muy feliz amándola solo a ella, muchas gracias. Ruby giró su mano boca abajo para que sus dedos se entrelazaran con los de él, pero su sonrisa se desvaneció. ¿De verdad crees que Salem podría ir a por nuestra familia? Sinceramente, no. Creo que hará muchas cosas en segundo plano para complicarnos la vida o desestabilizar nuestros esfuerzos con Bakuo y Vale, pero no creo que quiera arriesgarse a una confrontación directa con nosotros. Todavía estoy aquí, junto con Ozma, y ella no es lo suficientemente fuerte para enfrentarnos. Gracias a Dios. Esta paz es maravillosa, pero me siento muy culpable al saber que no durará para quienes vengan después de nosotros. Hicimos mucho para ganarnos esto y lo merecemos, pero parece que los traicionamos cada vez que nos tomamos un día libre para nosotros mismos. Él sentía lo mismo, y habían sido necesarios otros para que intervinieran y lo apartaran de su escritorio. Para recordarle que tenía una esposa y una hija que lo extrañaban, y que no podía hacer mucho por el mundo si se desmayaba todas las noches. Si fueran 1000 años, podría sentarse y decir que la pérdida de sus 50 o 60 años no era tan grave, pero no lo era. Había tan poco tiempo para preparar el mundo, y serían los hijos de Summer quienes lo enfrentarían. Quedaban 85 años, lo que significaba que era muy poco probable que Summer viviera para ver a los monstruos que estaban por venir, pero había una posibilidad. Más allá de eso, serían otros los que se enfrentarían a ella. Todos estaban ocupados preparándose. Todos. Weiss y Whitley estaban reconstruyendo Atlas. Ren y Nora estaban preparando Mistral. Pyrrha había viajado a Vale para apoyar a Coco en la formación de la academia allí. Bakuo era un desastre, pero se pondrían al día o serían devorados. No podían permitirse el lujo de perder el tiempo complaciéndolos cuando Salem estaba allí, planeando activamente su regreso. Los reinos que estaban preparados para estar listos, tenían que estarlo. Y Menagerie se mantendría como la mayor fortaleza de todas. La guerra llegaría y Remnant estaría preparado para ella. Pero ese no era el momento y había llegado a comprender que tenía que haber momentos fuera de eso. El mundo se mantendría así por ahora. Remnant sobreviviría si se tomara un poco de tiempo para sí mismo. Jaune se levantó, atrayendo a Ruby hacia su pecho. Los ojos plateados de su esposa lo miraban con amor, pero también con un poco de coquetería. Habían pasado varios días desde que ella y Summer habían salido y ambos estaban ansiosos por reunirse.
La magia también tenía sus propósitos más allá del campo de batalla y de la guardería. Ruby jadeó cuando su magia la dominó, le inmovilizó las manos tras la espalda y levantó los pies del suelo. Flotó hacia arriba y luego cayó tan lentamente como una pluma, cayendo en sus brazos. ¿Y qué? Preguntó con ojos brillantes. ¿Pretende hacer el señor oscuro con su nuevo rehén? Algo verdaderamente despreciable, susurró él, llevándola al dormitorio. No creo que vayas a salir de la cama mañana a ninguna hora. Es posible que no tengas energía para levantarte en absoluto una vez que haya terminado contigo. Hablar es fácil, señor. Entonces déjame mostrarte.